Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mundo Kart Podcast, este podcast donde hablamos sobre motor, pero sobre todo de karting. Mi nombre es Pablo Cristobalena y hoy damos comienzo aquí en el canal a una nueva tertulia. Pero antes, como siempre, recordaros estar suscritos y activar la campanita aquí en el canal de YouTube para no perderos absolutamente nada de lo que subimos aquí en el canal. Y también recordaros que nos podéis escuchar en las principales plataformas de audio como Spreaker, Spotify, Apple Podcast y un largo etcétera. Y recordaros por último también que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, bajo igual el nombre de Mundo Kart Podcast, para estar al tanto de los vídeos que subimos aparte del canal de YouTube. Así que no os aburro más en esta introducción y vamos a dar paso a nuestro nuevo invitado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas. Sí. Muy bien de que me hayáis invitado, bastante contento. Así que nada, y con ganas. Genial. Y sobre todo tranquilo. Eso es. Así Pues que- nada, vamos a descubrir tu historia, vamos a indagar, pero antes, como os digo a todos los pilotos que pasáis por aquí, os dejo vuestra cámara para que en un minutillo pues, pongáis en contexto a la gente que aún no os conozca de quiénes sois, cuánto tiempo lleváis en esto del karting y a raíz de ahí pues empezamos ya la tertulia. Genial. Bueno, pues soy Pablo Sánchez, tengo 18 años, compito en karting desde principios de 2021 y sobre todo me enfoco en correr resistencias. He corrido 3:26 horas, 3:13 horas, la verdad, y las carreras de resistencia son las que más me gustan, más que las sprint. Así que sí, piloto de resistencias, sobre todo. Qué bien, pues vamos a empezar ahí a conocer todo y como suele empezar con todos al final, los que venís, ¿de dónde viene esta pasión por el motor, por el karting? Antes de ese 2021 donde empiezas, ya de pequeño ibas a karting con los amigos, con la familia, ¿de dónde viene A esa ver, pasión? yo, pues como mucha gente de mi edad que empieza en esto, pues por las películas. Ya mi película favorita es Cars y tal, y ahí pues empezó desde pequeño como el gusto por el mundo del motor y tal, veía las carreras de la Fórmula 1, siempre que veía un karting le decía a mi padre, papá, tenemos que ir. Así que sí, empieza ahí, y bueno, yo es que he jugado toda mi vida al fútbol, pero en cuarentena lo dejé porque ya no me entusiasmaba y pues me aparecían en recomendados en YouTube carreras de karting y tal, y yo me las veía y yo decía, esto es lo nuevo que quiero hacer. Sobre todo por mantener esa competitividad, también porque al final o sea, quería algo competitivo en mi vida, porque después del fútbol pues estuve ahí en stand-by sin hacer nada y tal, y dije, pues el karting. Y empecé yo creo que como un poco como todo el mundo, en el Carlos Sainz, de la Ermita del Santo. Y a ver, al principio pues tenía 13 años, así que corría con los karts de niño. Pero ya hubo un momento, me acuerdo que fue en noviembre del 2020, algo así, que hice una clase. Una clase de las que organizaban allí, que ya me dejaban probar los karts de adulto y tal. Y bastante bien. A ver, iba todos los fines de semana, de todos los meses. O sea, y fueron ahí 4 meses, todos los fines, yendo al Carlos Sainz a entrenar, que eso al final hace muchas manos, eso es lo bueno. Pero, pero sí, eso, todos los fines de semana. Y a ver, o sea, ya en 2021 a principios, sí que es verdad que llegaba, hacía el récord del mes, y a la semana siguiente un tal Miguel Cuenca me lo quitaba, pero bueno, sí, así empezó y ya lo hablé con mi padre y tal, porque es que estábamos un poquito estancados, porque sí que es verdad que nos dijeron que iban a organizar un campeonato junior, que luego al final no se hizo y tal, y estábamos ahí un poquito estancados. Entonces, pues llega el momento en el que empiezo en el karting ya de alquiler, o sea, como tal, ya dejo el Carlos Sainz. Y empiezas a descubrir otros Sí, que fue circuitos. gracias al Cigala, que de aquí le mando un saludo. Y porque es fisio, mi padre es fisio, y hizo un curso y tal, en el que estaba Diego, y ahí se conocieron. Y pues un día Diego me dijo, bueno, le dijo a mi padre, oye, pues llévate al chaval a que vea una carrera y tal, para ver si le gusta. Que fue una dry wet en Enacar. El día lo tengo 4 de abril, no, 3 de abril, lo tengo ahí marcado como mi primera carrera. Y pues sí, pues fui a ver la carrera y me dijo, pero si vienes te tienes que apuntar. Así que, pues tal, me apunté, quedé penúltimo. A ver, primera carrera en karting. Yo decía, guau, si esto es como en el Carlos Sainz, voy a pasar a todos por encima. Ya. Pero no, nada que ver. La verdad es que, a ver, siempre tiene los pies bastante en el suelo. Y en ese momento yo dije, vale, pues esto me ha encantado. Porque al día siguiente encima corría en Pinto en lluvia. Joder. Que saqué de cuarto, no se me dio tan mal. Corría a Les Cubas también, que fue de mis primeros amigos en karting. Y pues así fueron los inicios un poco. Ya luego empecé a
a ir a más competiciones, sobre todo también resistencias. Ya pasado el verano de 2021 me apunté a resistencias en Dakar y tal. Y ya en 2022 principios Santos, y ya Ariza, y ya Pinto y tal. Así que así fueron los comienzos. Y en esos comienzos donde ibas al Carlos Sainz, entiendo que esas primeras veces era hobby puro y duro, donde, digamos, tú ibas a dar vueltas, a pasarlo bien. Al final, con 13 años, el objetivo es pasarlo bien y echar eso, tandas al final Sí, con sí, el sí. coche. Pero cuando ya empiezas a ir a clases, empiezas ya como a agarrar una parte competitiva de decir, vale, si me apunto a clases porque quiero ser el más rápido, o tarda más ese proceso en venir. A ver, la cosa de las clases es que te permitía ya, incluso siendo, no cumpliendo la edad, la clase te permitía coger los carros de adulto. Ujú. Entonces, a ver, yo sabía que el karting no era solamente el Carlos Sainz, eso lo tenía muy claro. Pero claro, tampoco sabía dónde se competía, no sabía dónde ir, entonces pues iba al Carlos Sainz y tal, pero al principio sí, como has dicho, era simplemente hobby. Ujú. Y cuando ya sales del Carlos Sainz, ¿no? Y vas a esa primera carrera en Dakar, que al final es un trazado totalmente distinto. Sí, sí. Esa primera vez que tú ya vas a apuntarte a esa carrera, donde empiezas a ver a pilotos con los monos, con los cascos personalizados, que es un poco lo que también comentamos muchas veces en el programa, que cuando llegas por primera vez a una carrera de ese tipo, es verdad que al final todos nos sentimos un poco amedrentados de decir, Sí, ostras, impresiona. hay como mucho nivel. En tu caso, ¿cómo fue cuando te vas a subir por primera vez a la clasificación? ¿Vas a ya medirte con otros rivales? ¿Tenías nervios? ¿Era una cosa de decir, bueno, yo vengo a probar, a ver qué tal se da esto, a ver cómo es la gente y luego ya con el tiempo iré viendo, pues eso, cómo me lo voy tomando, si le doy más caña o igual Claro. digo, o sea, era más ese punto, esa primera carrera de inflexión de decir, vale, voy a probar si me gusta o me gusta más por hobby que de venir aquí más asiduamente. Pues sí, fue, o sea, al final fue ir a ver si me gustaba y tal, pero no, sí, estaba cagado. La verdad es que estaba muy nervioso porque, claro, ves ahí la gente, como has dicho tú, con los monos y yo iba en chándal, sin guantes, pues imagínate. Pero imagínate, frenaba en el curbón de Nakar, en sentido normal. Imagínate cómo. Porque estaba cagado, porque claro, yo venía de los cars del Carlos Sainz que estaban limitados. Ujú. Claro, de repente la velocidad La impresiona. sensación, claro, era Sobre todo por distinta. primera vez, porque ya luego dices, bueno, vale, pues si acelero, si con la derecha se acelera y con la izquierda se frena, pero claro, la primera vez impresiona. Y pues sí, o sea, fue una primera toma de contacto que me encantó, pero yo llegué ahí y estaba nervioso de verdad, porque veía a la gente con los monos, que todo el mundo se conocía, sobre todo, que yo no conocía a nadie, solo a Diego. Pero como que desde el principio me sentí muy acogido, ¿sabes? Ujú. Porque, Y porque conocía a Mariano también, que es, por así decirlo, uno de los jefes del CKM, que fue el que me apoyó desde que empecé. Y pues eso, me apoyó porque yo decía, ostras, pero yo con esta gente, ¿cómo voy a correr? Y me dijo que no, hombre, chaval, que tú tienes que correr, que tienes que probar, no sé qué. Y así empecé. Ujú. ¿Y qué era lo que recuerdas qué es lo que más te sorprendió de esa primera vez con todo el mundo al meterte a pista? ¿Hubo algo que te llamó realmente la atención de decir, hostia, La, es algo que no me imaginaba que esto fuera así? la conducción, sobre todo. Sí, sí. O sea, como que yo llegué ahí y no tenía nada de referencias, de frenada ni nada. Y la gente lo hacía perfecto y decía, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo es posible? Y pues fue así un poco, la verdad. O sea, me impresionó pues eso, lo que te he dicho, la velocidad, el manejo del kart, el trazado. Pero luego ya con la gente, yo decía, ostras, es que ya ese nivel es muy complicado que llegue. Y cómo, claro, luego corres al día siguiente, ¿no? En En Pinto. Pinto, además en mojado, que supongo que primera experiencia, es verdad que esto era un dry Cayó wet, una. que donde tú ya más o menos entendías un poco como que en agua las cosas eran Sí, era distintas, que diferente. también es otra cosa como muy nueva, muy rápida las primeras veces, como coger y correr en agua es como, no es lo común, porque es como una cosa que lo coges más con el tiempo cuando ya tienes experiencia Claro. en seco. Cuando llegas a esa primera carrera, que igual ya has corrido una, ya más o menos entiendes un poco cómo es el nivel, El kart, donde sí. los coches, pues eso, esa sensación de velocidad, pero claro, reseteas todo y entras en unas condiciones totalmente nuevas para ti. ¿Cómo asimilas eso por primera vez al llegar y decir, hostia, esto es agua, cómo se va aquí? Que Sí, esto es neumático de seco, que de repente veo que me voy largo. claro.
¿Cómo lo planteaste? Jo, pues me acuerdo ese día en Pinto cayó la Mundial, me acuerdo. Unos charcazos había, pero no sé, o sea, fue, yo creo que después de 4 años en karting, sin duda ha sido de las carreras que mejor me ha adaptado, porque yo me fijé en Alex Cubas, que iba muy bien, y joder, me adapté, pero rapidísimo, y yo no lo entendía, decía, joder, pero como ayer que corrí en Dakar se me dio así tan regular y hoy en lluvia parece que soy Kimi Raikkonen, ¿sabes? Yo estaba flipando. Así que sí, pero fue fijarme en la gente, en la referencia de frenada, y ahí como que ese concepto lo pillé desde el principio. Pero sí, eso, sobre todo fijarme en la gente. Fijarme en la gente fue la clave. Y sí, hombre, yo notaba pues ya cosas diferentes del kart del día anterior. Ya había cogido, aunque fuera muy poco, ya había cogido algo de entender el manejo. ¿Sabes? Que no es lo mismo que en el Carlos Sainz, que en el Carlos Sainz al final derrapas por aquí, derrapas por allá. Esto era como con más calma, ¿sabes? No tan forzar el kart. Y a partir de ahí, de esas 2 primeras carreras, ¿cómo planteas lo siguiente que quieres hacer en karting? Es decir, ya sí que empiezas a estructurar un poco más el decir, bueno, me gusta, a partir de aquí quiero llegar al nivel de los de arriba y para ello hay un proceso. ¿Lo estructuras de alguna manera o es ir cogiendo experiencia, que vaya llegando los resultados poco a poco, que vaya llegando ese aprendizaje a base de eso, de experiencia, de carreras una tras otra? Sí. ¿Cómo empieza a ser tu mejora de conducción dentro del A karting? ver, perdón, ¿eh? Yo siempre acepté los consejos. O sea, como que yo me dejaba guiar mucho por la gente que sabía, ¿sabes? O sea, siempre tuve los pies en el suelo porque decía, a ver, esta gente va a ser casi imbatible, así que me tengo que centrar en aprender de ellos. Y pues, a ver, yo empecé sobre todo en Enacar, que también me han apoyado mucho, tanto Javi, Sonia, Diego, Dani, pues me han apoyado mucho desde los inicios y tal, y dijeron, pues oye, pues tenemos un campeonato de resistencia, te buscamos un piloto, y me acuerdo que mi primera carrera la corrí con Rado, y pues igual, primera vez, primera experiencia en resistencia de 3 horas, todavía eran de 3 horas las carreras. Y pues, a ver, fue ahí regular, ¿sabes? Porque yo, a mí todavía me faltaba mucho. Pero, a ver, lo que has dicho del centrar en mejorar, pues eso, fue sobre todo seguir los consejos de Cigala. O sea, Cigala ha sido la persona de la que más yo he aprendido en karting. O sea, desde el principio se puso conmigo, no le importaba irme. O sea, si yo le decía, oye, por favor, ¿me puedes ayudar en Santo? ¿Me puedes ayudar en Enacar? Él siempre me ayudaba, le enviaba algunos vídeos también a veces de, oye, ¿me puedes decir en qué mejor y tal? Y él siempre me apoyaba bastante. Y sobre todo, algo que yo noté que marcó la diferencia fue que yo para el año siguiente quería correr el campeonato de Enacar entero, el individual. Y le dije, oye, y nada, si me apunto a amateur, no sé qué, y me dijo, a ver, Pablo, yo te recomiendo empezar en pro, porque vas a aprender con los que te tienes que medir de verdad. Ya entiendo el objetivo que te estás marcando, que es llegar a eso, Claro, de correr como claro. ellos, tienes que correr con ellos. Y me dijo, a ver, Pablo, si es que ganar no vas a ganar, eso está claro. Y yo, o sea, lo tenía bastante claro. Yo sabía que yo iba a hacer mi carrera a aprender de la gente. Y yo creo que eso marcó un poco la diferencia, el poder fijarme de gente como Maki, Germán, el mismo Diego, Rado, pues en ese momento, en 2022, 2023, bueno, no, 2022, eran los mejores en Enacar. Y aunque yo quedara octavo, décimo, pero me fijaba de los que eran los mejores. Que esa diferencia, a lo mejor en amateur, pues no hubiera aprendido a lo mejor de gente con tanto nivel. Yo creo que eso marcó ahí la diferencia y es un consejo que yo le daría a todo el mundo, la verdad. ¿Y cómo gestionabas? Porque también es una parte creo que común en todos los pilotos que cuando empiezan es verdad que dices, bueno, no voy a ganar, pero también es verdad que sienta mal quedar en una posición que uno o sea, no tiene como prevista, porque dice, oye, yo creo que puedo quedar en el top 10 y de repente quedas el 13 Ya. por X, porque que luego lo vas aprendiendo y dices, me ha podido tocar un car malo, pues es un cambio de vista que no me he sabido adaptar, que hay que mejorar esto y hay que mejorar Claro, lo sobre otro. todo, bueno, sí, sí. Sí, no, era cómo gestionabas tú también esas emociones A ver, en los inicios. pues es que para mí no había fracasos, ¿sabes? O sea, a ver, te puedes ir triste de una carrera porque no has hecho lo que esperabas, pero no existen los fracasos, al final todo es aprendizaje. Y eso lo tuve, pues eso, bastante claro, y la verdad, y yo, pues ¿cómo decirlo? A ver, pues eso, que es que no te tienes que forzar a intentar ser el mejor desde el principio. Es decir, yo llevo 4 años corriendo resistencias y todavía no he ganado ninguna. He hecho podios, he hecho segundos puestos, pero es que no he ganado ninguna todavía. Y yo sé que el día va a llegar, pero poco a poco, ¿sabes? O sea, no,
O sea, yo lo de hay más carreras, eso lo tengo bastante más que aprendido, porque es que es verdad. Si es que igual ese día no era el día que tenías que ganar, ya ganarás en otra. Y lo tengo, eso, la verdad es que desde el principio lo tengo bastante claro. ¿Y en qué, o sea, qué parte, o sea, de la conducción, del pilotaje, para ir como mejorando poco a poco, has tenido que hacer más énfasis? ¿En qué te has tenido que centrar de examinarte a ti mismo y decir, vale, esto es lo que creo que más me cuesta o donde más tengo que mejorar en comparación al resto de rivales? Sí, a ver, yo al comenzar en karting, pues igual me acuerdo que me tenía que poner 27 kilos, no, 25 kilos para las de 75. Tú imagínate cómo iba. Entonces, pues sobre todo la conducción, el botar, el contravolantear era lo que más se me notaba y donde más tiempo se pierde en karting. Y yo, pues esas partes, o sea, tanto el botar como el contravolantear, ha sido con lo que he ido luchando, con lo que he ido intentando mejorar desde que he empezado. Ujú. Y habrá gente que ahora nos esté viendo, muchos ya sabrán, pero es verdad que cuando hablamos de lastrar, que al final es cuando no se pone a un peso de una categoría, a 85 kilos, que ahora es un poco lo más común de carreras, pues si pesas 70 te tienes que meter unos plomos que te suministra el circuito en el coche, que en este caso 15 kilos, para Claro. llegar a esos 85. ¿Y en qué afecta? ¿Es algo más psicológico el llevar el lastre en un lado que algo demostrable? Es decir, alguien que va sin lastre a 85 o alguien con lastre, ¿hay gran diferencia o se puede suplir A como ver, tal? yo siempre, o sea, lo que escucho de la gente, y yo lo he notado, es que al final el peso, alguien que pesa 85 kilos, pues tiene el peso más centralizado. Es que tener 20 kilos a la izquierda sí que es verdad que te puede afectar psicológicamente, sí, pero al final es lo que es. Tienes 20 kilos a la izquierda, es más probable que botes, no tienes que apurar tanto la frenada, tienes que ir, o sea, en la salida vas a ir más lento seguro también. Alguien que tiene 85 kilos en el centro del kart, pues va a ir mejor. Y a ver, psicológicamente puede afectar, sí, pero o sea, las cosas están ahí. O sea, ahí se ve, pues, o sea, se ven los resultados, ¿sabes? Ujú. Y esa parte de, por ejemplo, de eliminar el bote del coche a la hora de entrar en las curvas rápidas, donde el apoyo estaba ahí, ¿eso cuánto has tardado en depurarlo? Porque claro, muchas veces para entender algo tiene que pasar tiempo, hay algunos que más, otros menos. En tu caso, ha tenido que pasar como un largo tiempo para ir depurando esas técnicas, es decir, es mejor a veces no hacer como muchas tandas de entrenamiento o correr muchas carreras antes de decir, vale, igual debo hacer menos, pero centrar de verdad en fijarme qué está sucediendo para en la siguiente tratar ahí de mejorarlo. A ver, yo tardé un poco en aprenderlo, sí que es verdad, pero a ver, ¿cómo decirlo? O sea, sí, sí, tardé en aprenderlo, pero al final el consejo es que hay que frenar un poco antes, ir con más calma, ¿sabes? Porque al final, si no, a mitad de curva, pues te va a botar y vas a perder un tiempo esencial. Pero, o sea, ahora, por ejemplo, me sigue pasando, pero lo que ha cambiado yo creo es que ya lo entiendo mejor. La cosa era entender por qué pasaba eso. Ahora ya si me bota, pues sé que tengo que frenar antes 100%, o que a lo mejor la curva no la he pillado de tal forma, de otra. Ujú, Entonces es eso, al final pues sí, el ver un poco, el mejorar a la hora de por qué está pasando esto. Porque el problema que yo tenía cuando empecé es que decía, vale, pero ¿por qué me bota? Si yo lo estoy haciendo como el resto. Pero claro, no tengo el mismo peso que el resto. Tengo 20 kilos a la izquierda claro. que me lastran bastante. Y de cara a tu evolución en el karting, ¿te ha venido mejor correr eso? Como que dices, soy piloto de resistencias, ¿te ha venido mejor correr en equipo para ir aprendiendo del compañero, de los rivales, más que a nivel individual en campeonatos como el de una hora, ¿no? De Dakar, campeonatos más sprint, o individuales más bien, donde dependes de ti mismo. ¿Dónde encuentras tú ese punto de evolución? ¿Con las resistencias o más con la parte propia individual? Pues más con la resistencia, fíjate, porque al final, bueno, ya de finales de 2022 hago buenos resultados en las carreras de sprint, porque creo que ese año solo he corrido dos resistencias. No, ¿te he dicho yo 2022 o 2021? 2022. Pues 2021. Ujú, A finales de ese año, pues eso, acabo lo que quedaba en Enacar ujú, y me avisa me llama el CKM para correr con ellos. Como un programa junior que hicieron en el que estaban Miriam, Alex Barreda, Manu Soriano y Diego Aparicio. Estábamos ahí los cinco y querían montar ahí como un equipillo junior y tal. Y para las resistencias, pues
pues, a ver, el CKM la cosa es que casi toda la gente que corre son personas más mayores. Ujú. Entonces, a mí correr en equipo, hacer equipo, integrarme y tal, me vino muy bien para aprender, pues eso, de los que eran ahí como la élite del karting. Ujú. Y me vino muy bien, sí, sí. El equipo, o sea, correr en equipo me ha venido muy bien, pues eso, para aprender, sí, sí. Y para cuando, claro, para un chaval en ese momento que tendrías 14, 14, 15. 15, meterte por primera vez en un equipo donde ya es una estructura donde uno dice, bueno, confían en mí para montar Claro. este equipo, aparte de los compañeros que voy a tener. Em, ¿Cómo fue para ti el entrar en un equipo? ¿Te entraba como una especie de nerviosismo o presión, entre comillas? Decir, tengo que hacer buenos resultados. ¿O era una cosa más de eso, oportunidad, qué guay? Ahora voy a estar con gente, además de mi edad, gente más mayor, de las cuales voy a aprender muchísimas cosas. ¿Y lo tomabas más como motivación? ¿O era una cosa que te daba al principio como vértigo de decir, ahora ya estoy en un equipo, ahora... Buah, yo me acuerdo el día que me lo dijeron y tal, yo estaba con una sonrisa en la cara que no se me quitó en Ujú. 3 días. Y sí, la verdad es que, o sea, que confíen en ti, al final, después de haber estado pues unos meses ahí empezando tú solo, aprendiendo tú solo, bueno, lo que te he dicho con Diego y tal, pero corriendo solo, sin un equipo, sin una estructura, pues sí, cuando me llaman, pues se me puso una sonrisa en la cara que me duró bastante tiempo. Y sí, o sea, estaba bastante motivado. Desde el principio, Viti, que era el Ujú. jefe del equipo, me dijo, a ver, Pablo, no te vamos a exigir nada porque estás empezando y lo que queremos aquí es que tú aprendas. Entonces yo ese mensaje lo tuve bastante claro desde el principio y fui evolucionando con calma y aprendiendo, como he dicho Ujú. antes. Sí, sí. Y la clave en parte, de mejorar para alguien que está iniciando es eso, la calma, es de decir, no intentar correr antes de andar. Ya no paciencia, hablo de decir, oye, las cosas llevan un proceso y no hay que agobiarse si no empiezan a salir en un año. Igual tardas un año y medio y no pasa nada. Claro. Lo importante entiendo que es saber qué sucede, ¿no? Cuando sales, qué hacen los rivales, intentar entenderlo. Al final, o sea, hay que tener desde el principio los pies en el suelo, que esto es karting, que aquí nadie va a salir, bueno, pocos Ujú. casos hay. Y eso, tener los pies en el suelo, ir con calma, que de verdad que esto es muy complicado llegar y besar el santo. Así que poco a poco, si es que es lo que te digo antes, es lo que te he dicho antes. 4 años y todavía no he ganado una resistencia. He hecho podios, sí, pero todavía en 4 años, que no son pocos, que he Ujú. corrido 3 campeonatos por año, o 4 incluso, y no he hecho todavía una victoria, que es poco a poco, de verdad, que no hay que empezar y decir, nah, pues esto yo lo tengo que ganar y me tengo que forzar a ganar, porque es que no es así. No te van a salir las cosas. Ujú. O sea, no te van a salir sobre todo porque es que hay gente que tiene más experiencia que tú corriendo, saben más que tú, saben gestionar mejor las situaciones y al final lo único que vas a conseguir eh, forzándote a intentar ser el mejor desde el primer momento es que te queme el karting. Ujú. Es que es al año igual lo dejas porque ves que no hay resultados. Pero es que de verdad que es un proceso de aprendizaje, de entendimiento, de por qué pasa tal, por qué pasa cual. Y es poco a poco. O sea, de verdad que es poco a Ujú. poco. Y en tu caso, ¿dónde fue ese clic de cambio? Donde notaste ya un cambio real, de decir, bueno, venía haciendo una buena evolución. ¿Y te acuerdas ese punto donde, o esa carrera, donde dijiste, ahora a partir de aquí ya todo cambió, empecé eso, a estar más arriba, a pelear por los podios más habitualmente, Mm. donde ya dices, estoy ya asentado en la mejora, en ese sentido? Pues lo noté al año y medio de empezar. O sea, si empecé en abril del 21, pues en septiembre del 22 Ujú. hubo una carrera dry wet en Enacar. Bueno, si no recuerdo mal, hubo un trofeo benéfico antes, Ujú. a finales de agosto, y ahí yo quedé tercero, fue mi primer podio en Enacar, después de año y medio, y ahí es donde dije, vale, no sé qué va a pasar en verano, pero a partir de ahora voy rápido. Fue como, no sé, como que ya empecé a entender las cosas, empecé a entender por qué la gente hacía esto, por qué la gente hacía lo otro, y ahí empecé. Yo creo que acabé ese año, pues si a principios de año había hecho un podio y tal en las carreras individuales, Ujú. a partir de verano yo creo que hice podio en las que me quedaban de correr. O sea que fue ahí como un cambio de mentalidad o de nivel Ujú. que se dio, pero porque tenía que pasar. O sea, yo hacía lo mismo que hacía antes, solo que como que la cabeza hizo un clic y ahí empezaron los resultados. Ujú.
Y pues yo creo que fueron 3 podios seguidos, una victoria en la Dry Wet. O sea, mi primera victoria, curiosamente, fue por donde empecé, que fue una Dry Wet. Y a partir de ahí dije, ostras, vale, en Dakar, bien, porque empiezo a ir rápido. ¿Y qué se siente cuando consigues esa primera victoria, ese primer podio? Después de eso, de un tiempo donde vas evolucionando poco a poco como piloto, ¿qué fue para ti, qué sensación tuviste cuando pasas por meta y sabes que has hecho tu primer podio, tu primera victoria? Yo estaba súper contento, la verdad. Encima, bueno, el podio fue en lo del trofeo benéfico que te he dicho, que encima pues lo compartí con 2 compañeros de equipo que eran el Cigala y Óscar Arias. Y, joder, el poder pelear con la gente que ha sido idolatrado durante tanto tiempo, pues fue algo muy bonito. Aunque hubiera quedado tercero, primero, segundo, aunque hubiera quedado en alguna de las posiciones del podio, es que hubiera salido igual de contento. Porque es que, Ya. o sea, de verdad dije, es que empiezo a ir rápido, empiezo a poder pelear con la gente a la que he tenido como referentes. Y eso pues me subió mucho la autoestima y tal. Y bueno, lo de la victoria fue... A ver, sí que es verdad que no había mucha gente apuntada. Eso, que no era el día de más nivel de Dakar. Pero, ojo, lo mantuve bastante bien. Y durante toda la carrera, pues es lo que te digo, que la calma, o sea, mantuve la calma y dije, vale, hoy va a ser el día. Y al final pues salieron las cosas y bastante bien, la verdad. ¿Y eso te da, de cara a futuras carreras, incluso a día de hoy, cuando te acuerdas de esa primera victoria, de ese primer podio, es una cosa que te motiva para decir, si lo hice en su momento, lo puedo Claro. replicar a día de hoy? Las cosas también, los tiempos van cambiando, la gente va cogiendo también nivel, y lo estamos viendo, que cada Sí, vez sí. las carreras son más Y hay ajustadas más gente todavía. y que hay, cada vez el nivel va creciendo más en general, ¿no? Y que ahora cosechar un podio, una victoria es más complicado que hace un par de años y eso es así. Pero es una cosa que en adelante te motivó para conseguir esos más podios, esas mejores carreras a nivel, además, ya no solo de equipo, sino a nivel de uno mismo. Sí. Y a día de hoy es algo que te sigue motivando Sí, gracias a eso. a ver, hoy en día el nivel está súper alto en cualquier circuito al que vayas. Y pues llevo bastante sin subirme a un escalón. Yo creo que desde noviembre del... Ah, no, el trofeo de Navidad me subí, que ahí gané la carrera. Pero eso, llevo pues bastante tiempo sin subirme al escalón y aplico lo mismo que aplicaba al principio. O sea, lo que has dicho. Que sigo teniendo la misma mentalidad de si en un momento lo hice, pues es que puede volver a pasar. Y la cosa es que, claro, ahora está apretado de narices. O sea, ahora hay cada vez más gente nueva, todo el mundo va bastante rápido, se entrena más, yo creo. Y es que, pues, si tienes el día y haces el podio. Pero cuando no salen las cosas tampoco hay que decir, "Buah, pues vaya mierda, qué fracaso, no sé qué". No, igual no era el día y otro día pues te saldrán mejor las cosas y ya está. ¿Y para ti cuál es el punto para no perder la motivación en el karting? Cuando eso tú dices, llevo tiempo sin subirme a un escalón del podio, porque hay gente que no lo ha conseguido aún y tiene como esa motivación de decir lo conseguiré, pero una vez que se consigue y durante un mes, 2 meses, X, lo que sea, porque también esto del karting no vivimos ninguno de ello, Ya. tenemos nuestros compromisos personales que son muchas veces, y en general yo creo que para todos, más importantes de una carrera de karting. Y entonces, por X o por Y, dices, ostras, llevo 5 meses sin subirme a ninguno de los 3 primeros puestos al finalizar una carrera. Y hay gente que igual dice, igual ya he perdido el La toque, ya, esperanza, ya. ya igual es que no soy tan rápido como lo era antes. ¿Cómo es para ti, o sea, cómo haces tú para no perder la motivación en las carreras? Pues sobre todo, a ver, a mí lo que me motiva mucho es la gente que me rodea, ¿sabes? O sea, mis compañeros de equipo, luego los colegas que tengo ahí en el karting y tal, mi círculo cercano. Al final, o sea, más que la competitividad, el hecho de ser 100% competitivo, a mí también me motiva el ver a la gente que llevo igual mucho tiempo sin ver y tal, y competir contra ellos y verles en pista y tal. Entonces la motivación es un poco no dejarlo, pero por el simple hecho de que, a ver, sí, yo soy competitivo, hay que decirlo. Y a mí, o sea, me cuesta mucho frustrarme porque digo, pues es que hay más carreras, es que es lo que te he dicho antes al final, es que hay más carreras y si un día no te sale, pues no puedes decir, va, esto yo no lo quiero hacer más. Porque es Ya. que todos tenemos nuestro momento de gloria. Yo lo tuve el año pasado, la temporada pasada fue mi momento de gloria. Y esta temporada a lo mejor va un poco peor, pero es que igual la siguiente vuelve a ir mejor que la anterior. Ujú. Y entonces la motivación la encuentro pues sobre todo en el juntarme con la gente, hablar y tal, y competir contra ellos.
Y un poco también, pues, desde los inicios, la calma y que si no es esta carrera, pues ya será la siguiente. Y de cuando jugabas al fútbol, ¿no? Ahora en el karting, em, digamos, de lo que aprendiste en el fútbol, a nivel entiendo de muchas cosas, De no solo, equipo, sí. claro, no me refiero a lo que es el juego, que no tiene nada que ver, obviamente, con un deporte de motor, pero a nivel de equipo, a nivel de cómo planteas un partido, cómo planteas igual una situación donde dices, vamos perdiendo en el minuto 85 y hay que intentar que en el 93 pues metamos el gol que nos dé la victoria o el empate, ¿no? ¿Eso hay algo que de lo que has aprendido en el fútbol te lo has llevado en este tiempo al karting y que te haya servido? Pues a ver, yo creo que lo de el espíritu de equipo, seguramente. A ver, es verdad que yo he pegado un gran cambio de madurez y tal, y a lo mejor del fútbol ya no aplico tantas cosas. Pero sí, sobre todo el espíritu de equipo, la empatía también un poco, el compromiso, el estar ahí siempre que un compañero lo necesite. Sí, incluso, bueno, un compañero, incluso un rival, si hay que hablar con él, hay que motivarle, pues yo siempre echo una mano a quien sea. Y eso, o sea, es lo que me he llevado del fútbol, a lo mejor un poco. Pero bueno, yo creo que al final las cosas que hoy en día hago son cosas que aprendí también desde niño, Ujú. desde que era pequeño. Entonces, pues sí, yo te diría que a lo mejor el espíritu de equipo, la empatía un poco, el ayudar aunque sea, el darle la mano al rival y esas cosas, pues lo que te he dicho, que al final a mí, o sea, yo en parte voy a los circuitos por ver a la gente y tal, o sea, por competir contra ellos, sí. Ujú. Y luego, además de, claro, el desarrollar otro deporte, que ¿crees que también en esto del karting, que a veces lo pasamos por hecho, creo que con Julio Chapate lo hablamos porque él se dedicaba al mundo del fitness, ¿crees que ahora hay que cuidar también, aunque sea una categoría pequeña como es el karting cuatro tiempos, porque el dos tiempos se da por hecho, al final que tienes que tener como una mínima preparación física, digamos, más profesional de lo habitual? ¿En esto cada vez más crees que también el estar activo en tu día a día, el que el deporte esté presente fuera también del karting, hace que en tu caso, por ejemplo, te digas, oye, pues yo que juego al fútbol y tal, pues a la hora de aguantar una resistencia, pues me siento fresco porque al final son 90 minutos donde tú estás jugando de arriba para abajo, bueno, depende, entiendo cada jugador, pero sí que hay como un desgaste físico. ¿Crees que el deporte también en general ayuda a que pues eso, resistencias largas o sprint salgan mejor al fin y al cabo? A ver, yo es que nunca he sido sedentario de no hacer deporte ni no hacer nada, siempre he estado bastante movido y tal. O sea, no sé una persona que no haga nada cómo debe sentirse, pero, o sea, yo creo que el karting al final, incluso gente que a lo mejor no la ves en forma o a que a lo mejor no hace deporte todos los días y tal, pero luego ves como que, o sea, una resistencia sí que la pueden aguantar y es algo que gente a lo mejor Ujú. normal o que no está acostumbrada al karting, igual una resistencia no la puede completar. Igual unas 26 horas entre cuatro personas o tres personas no lo pueden completar. Y yo creo que al final esa capacidad de resistencia te la da un poco el gusto que tienes por el deporte Ujú. y la adrenalina. Pero yo en carne propia no sé cómo es la diferencia entre no hacer deporte y Ujú. correr que hacer deporte y correr. Yo ahora pues voy bastante al gimnasio, salgo a correr, tengo una dieta y tal. Vamos, o sea, yo creo que al final ese positivismo del hacer deporte va ligado al karting, pero no sé cómo Ujú. es no hacer nada y correr. Ujú. Pero yo creo que al final todos los pilotos que corren en resistencias, por X o por Y, por algún motivo de su cuerpo humano, aguantan una resistencia, yo creo que es por la adrenalina y por Ujú. el gusto que tienen por el deporte. Sí, sí. ¿Y qué es lo que ha sido y es tanto lo fácil, o sea, más fácil para ti y también lo más complicado en las resistencias? Y que a día de hoy digas, pues desde el inicio siguen siendo estas dos cosas, que esta parte se me hace más fácil y esta parte siempre es un poco la más complicada a la hora de hacer una resistencia, ya sea de 2 de 10 de 26 de 30. Yo creo que la parte de la estrategia, sin duda. O sea, la estrategia, el organizar una estrategia y que salga como tú quieres, es bastante complicado. Pero yo creo que eso le pasa un poco a todo el mundo porque también depende de la suerte de los karts. Ujú. O sea, y ya si te toca un kart malo, bueno, regular, tiene que variar la estrategia. Entonces yo creo que una estrategia está bien llevarla programada, pero es que vas al momento. O sea, es que si llevas una estrategia programada y pasa todo lo contrario a lo que piensas,
o a lo que tienes tú programado en tu cabeza de, oye, pues me va a tocar un carbono el primero y te toca uno malo, ya tiene que cambiar un poco la estrategia. Como ya en vez de hacer 50 minutos seguidos, igual tienes que hacer 10. Ya. Entonces, sí, yo creo que a mejorar el aspecto de la estrategia, pero es que no es algo a mejorar, porque sí que es verdad que nosotros en el equipo tenemos una estrategia programada para todos los circuitos, para todas las carreras y tal, pero claro, si luego no sale como esperas, pues esa parte, Te tienes que adaptar al final lo que hay. claro, Eso, hay que ¿no? adaptarse. ¿Y lo más fácil para ti en las resistencias? Uf, pues no sé decirte, a ver, yo, o sea, con el tiempo también una cosa que he ido mejorando ha sido, ay, ¿cómo se dice? El mantener el ritmo constante, eso. El ser constante, porque yo me acuerdo cuando empecé en CKM que igual te hacía una vuelta tanto como muy buena, Como dos igual que como, eran más normales, donde se sí, perdía. una mala, en otra contravolanteo y voto y pierdo un segundo respecto a la vuelta anterior que había hecho. Entonces yo creo que el mantenerse constante es algo que se me da bastante bien y a lo mejor también te diría el adaptarme. Sí, la adaptabilidad que tengo yo considero que es buena en las resistencias. Y esos son, yo creo que dos cosas buenas que diría que, 2 puntos a favor míos, las resistencias. Y claro, la resistencia es lo que estás diciendo y hemos hablado también con muchos pilotos, ¿no? Que al final no solo depende de un piloto, depende del resto al final del equipo, depende de los cars que te toque, depende de si llueve o no llueve. Al final pueden pasar 1000 cosas, ¿no? En una resistencia. Al acabar una resistencia, ¿qué es lo que más aprendes? Porque creo que o sea, aprender a nivel de conducción, una resistencia no te va a enseñar mucho más de lo que ya estás sabiendo, más allá de que eso, digas, hostia, el que ha ganado, pues me cuenta un poco qué han hecho, ¿no? Y ahí al final aprendes algo. Pero yo creo que en cada resistencia o en cada carrera, independientemente de que sea resistencia o sprint, aprendes al final algo. Tú hay cosas que aprendes en cada resistencia que dices, joder, pues siempre que termina una carrera, digo, coño, pues he aprendido esto, que hay que tener cuidado con, que hay que, incluso eso, tener en cuenta el tiempo, que no porque te ponga que llueva ya vayas predispuesto va a llover, a ver si hay suerte o espero que no llueva, me condiciona un poco la mentalidad que tengo para meterme en la carrera. Hay cosas que sigues aprendiendo cada vez que terminan las carreras. Sí, a ver, ya cada vez menos porque ya cada vez el karting lo tengo cada vez más trillado. Pero sí que es verdad que al principio era un poco como, joder, hoy por ejemplo en Santos no me he adaptado como debería, sabía en el momento que no lo estaba haciendo tan bien y no he pensado en cómo cambiarlo. Entonces al final luego te montas en el coche y dices, vale, para la siguiente, ¿qué tengo que mejorar? Pues a lo mejor lo que te he dicho antes, el ser constante, que esta curva se hace tal, que tengo que ir con más calma. Entonces ya para la siguiente resistencia pues lo tienes más claro. Y hablamos de que el Cigala había sido un poco tu piloto referente dentro Sí, no, del karting. es que para mí es mi mentor y yo para él soy su... Ay, ¿cómo era? Como su alumno, Sí, sí, pero sí. al estilo Star Wars, ¿no? Sí, eso, sí, sí, tal Como estilo Yoda con... Bueno, es que yo tampoco sé mucho de Star Wars, me he tirado un triple ahora No, mismo no, si es porque yo que... Star Wars no lo controlo, pero... No, no, si es que la has clavado porque iba a sacar la palabra, pero no me acuerdo lo que me dice. Pero, claro, aparte de eso, de tener un mentor, de tener a alguien con el que al final dices, joder, qué guay porque estoy aprendiendo, al final llegaré a ese nivel que me está llevando también arriba. Desde que iniciaste a día de hoy, ¿tenías como objetivos de decir, y que lo hayas cumplido a día de hoy? Porque una cosa es poner el objetivo, ¿no? De, oye, pues quiero llegar al top 10, quiero llegar al podio. Pero siempre todos nos ponemos un objetivo idílico, que es el que normalmente tarda un poquito más en llegar, que puede ser pues una primera victoria en una carrera en específico. Oye, pues quiero llevarme la victoria en las 2 horas de Dakar o en alguna carrera específica. ¿Hay algún objetivo que te pusieses más o menos a cuando empezaste y que a día de hoy hayas cumplido y decir, joder, este me hacía ilusión, lo he cumplido y ahora vamos a ponernos el siguiente? Sí, yo creo que cuando empecé, pues eso, cuando empecé desde el comienzo yo creo que era un podio. Al final todo el mundo sueña con subirse al escalón. Ya luego la victoria, ya luego un podio en una resistencia y ahora mismo cosas que tengo pendientes es la victoria en una resistencia, me da igual el circuito, y luego un podio en Santos en unas 3 horas. Porque sí, los conseguí a las 26, pero en unas 3 horas me encantaría tener un podio. Y yo creo que es un objetivo asequible, porque al final el ritmo en Santos que tengo es bueno y es un objetivo asequible. Ya luego, pensando un poco más a lo grande,
a lo mejor me gustaría un mundial de Sodi, pero claro, te tiene que salir una buena temporada, porque creo que clasifican los 3 primeros de España. Los 3 o los 5, no lo sé ahora. Yo creo que antes eran los 2 primeros y creo que el tercero se jugaba a la plaza. Y ahora son los 3 primeros. Ahora creo que son los 3 primeros. Pues ir a un mundial Sodi me molaría, pero claro, hay que tener una temporada. Si el año pasado no lo conseguimos, este año. Bueno, si es que es como lo que te he dicho, es a futuro, así que tampoco lo tengo pensado para esta temporada. Pero sí, ir a un mundial de la Sodi me encantaría. Y ir a un mundial en general. O sea, el poder conocer a gente de otros países, el compartir la experiencia con mis compañeros y tal. Eso tiene que estar bastante guay, la verdad. Y luego ya a nivel de lo que es piloto, a nivel de carreras, cuando tú te subes a un coche y va a empezar una carrera, ¿qué es lo primero que tienes en mente? Una vez que te bajas la visera, vas a salir y dices, bueno, pues ahora voy a plantear un poco, hemos hablado en el equipo, ¿no? Un poco la estrategia, pero luego todos tenemos al final nuestro mini plan, ¿no? De decir, bueno, yo veo que puedo adelantar 2 en esta primera curva, si se monta un poco de barullo. ¿Calculas esas cosas como piloto cuando vas a salir a carrera o es vamos A viendo ver, paso a paso lo que está sucediendo? sobre todo esa salida quali, decidir. O sea, yo me bajo a la visera y digo, a ver, Pablo, Aldo, como sabes hacer, entiende primero la pista las primeras vueltas y ya Aldo como tú sabes. Y eso es lo único que pienso cuando bajo la visera, la verdad. O sea, es el pensamiento que tengo de, oye, con calma, Aldo como sabes, no te pongas nervioso, si los tiempos no salen, puede ser que seas tú o puede ser que sea el car, ya depende. Pero ya luego en carrera, pues igual, es que, o sea, la mente fría es algo que controlo bastante, el no ponerme nervioso, en las salidas ir con cuidado, pero sí, sobre todo los pensamientos así de decir, vale, vamos a ver cómo empieza la carrera, vamos a ver cómo va funcionando la cosa, son en quali, de subirme al car y decir, venga, calma, hazlo como sabes y ya está, y ya saldrán las cosas. Y luego, creo que nunca lo he preguntado, o si lo he preguntado habrá sido una vez, yo creo. ¿Cómo es? Porque hablamos de la primera victoria, siempre del primer podio, ¿no? Pero, ¿cómo se lleva una primera sanción como piloto? Cuando llegas, ¿no? Y está lo muy bueno y de repente te llega pues lo que todos queremos evitar o nos da, entre comillas, miedo al final de, hostia, no quiero que me pongan una sanción, no quiero a veces, cuidado con el contacto, que a veces te reís y dices, ¿será sancionable? No. Cuando te llega esa primera vez en tu vida, esa primera sanción, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo lo gestionas? Pues tengo que decir que la verdad es que no he sido muy de sanciones, la verdad. O sea, yo no soy muy de que me pongan sanciones. Me acuerdo que en la primera resistencia de la que hice podio fue con Cigala justamente. Y me acuerdo que estuvieron a punto de ponernos una sanción, pero luego vieron que no y tal. Pero en ese momento estás nervioso y dices, joder, una Ya. sanción aquí al final de la carrera, no me digas. Y me acuerdo de mi primera me acuerdo de mi primera sanción, fíjate. Fue en las 26 horas de 2023 Ujú. por acelerar en el pit de Santos. Me Ostras. acuerdo y me senté fatal. Dije, les acabo de joder la vida a los del equipo. Eh, pues sí, a ver, una vuelta de sanción creo que fue y tal. Y dije, joder, venga, Pablo, esto no puede ser. Encima por acelerar el pit, que no es que la hayas cagado al salir en 2.59 o que hayas dado uno en pista, que es que encima es una tontería como entrar rápido al pit. Entonces, bueno, a ver, te sienta un poco mal, pero ya vas aprendiendo que el resto de la gente también comete esos pequeños errores. Entonces te lo tomas como, vale, pues ya la siguiente carrera tengo que saber esto. Claro, es que el tema de las sanciones es curioso porque pocas veces lo hablamos, ¿no? O Claro. sea, lo hemos hablado fuera y lo he hablado con otros pilotos, ¿no? Y dices, oye, la primera vez que o hay gente que dice, y a día de hoy dice, me acaban de poner mi primera sanción que en mi vida me habían puesto una, ¿y esto por qué? Pero no, porque yo nunca tal, y de ir a la dirección de carrera y decir, oye, que nunca me has puesto ninguna, ¿por qué ahora? Pues hombre, porque la has cagado y ya está, Ya. y son cosas Bueno, como que hay hay veces que es polémico eso, ¿eh? pero hay veces que como que sorprende, ¿no? Que cuando llevas un tiempo, o sea, nunca te han puesto una sanción y tal, como que la primera reacción es decir, ¿cómo? ¿A mí? ¿Por qué? Si yo Ya, nunca me han sancionado, seguro que se han equivocado, ¿no? Y hay veces que cuando sales a pista de nuevo sabiendo que te han puesto una sanción por primera vez, porque luego, como todo, te ponen una y dices, oye, pues esto del pit, pues ya sabes que la siguiente no. Un día sales apurando y en vez de salir en 3 minutos sales en claro. 2:59.8, pues dices, bueno, hemos ido al límite y estas cosas pueden suceder. Pero es verdad que esa primera vez luego sales a pista y lo normal también es como darle vueltas, ¿no? Y más si es en equipo, de decir, hostia,
no sé si el equipo ahora está molesto conmigo, si no. Cuando pasan esas cosas, ¿tú las piensas? O sea, cuando hay una sanción en el equipo de decir, no sé si es culpa mía y ahora Ya. van a estar molestos o es prioriza la confianza en todo el equipo y decir, venga, no pasa nada, que un fallo lo puedes tener tú ahora como lo puedo tener yo dentro de 3 horas Claro. y ya está. Sí, o sea, sobre todo se prioriza la confianza porque al final, joder, que te tachen en el equipo es muy raro. Vamos, yo nunca lo he hecho ni lo tengo pensado hacer porque es que es lo que tú has dicho. O sea, un error lo puede tener cualquiera. Y es tal que así. Entonces, sí, hombre, el equipo te debería apoyar siempre, aunque hayas cometido un error, porque es lo que te he dicho antes, al final son carreras, si no es esta la siguiente, entonces o sea, hay que intentar aprender, ¿sabes? Del error, aceptarlo y sobre todo que los jefes de carrera, si, como has comentado, que cuando te pones a primera sanción como que dices que la culpa no es tuya, pero normalmente sí, solo que es raro que te la pongan, pero sí, los jefes de carrera difícilmente se equivocan. ¿Y cómo hablamos hace un rato de que tú te adaptas bien al final a la situación, a los circuitos? ¿Cómo haces para adaptarte, por ejemplo, a circuitos nuevos que no tienes por la mano y que llegas por primera vez y dices, hombre, pues si bajas, por ejemplo, a Campillos, ¿no? Y quieres correr allí una carrera y es tu primera vez allí, pues dices, oye, si quiero estar al nivel, desde la primera, segunda tanda tengo que estar más o menos, acercarme a los tiempos, luego irás depurando. Entiendo que es un poco el plan general de los pilotos. Pero claro, luego llegas, te tienes que montar en pista. Tú ves vídeos de otras personas en internet para ver un poco referencias, cómo trazan, o prefieres ir al circuito, primero ver desde la barrera cómo un poco funciona todo y luego ya con un poco interiorizado empezar a... A ver, pues te voy a poner de ejemplo Campillo, ya que lo has mencionado. Cuando bajé a la Paquetes el año pasado, me vi un vídeo, pero sobre todo para ver cómo era el circuito, porque no tenía ni idea. Yo sabía que era un circuitazo y cuando fui, pues, joder, me quedé flipado. O sea, ese primer track walking, creo que fue el jueves o el viernes, no me acuerdo cuándo eran los entrenos. Joder, ese primer track walking y ver el circuitazo, lo grande que era, las instalaciones, pues asombra bastante. Y yo dije, vale, ahora que tengo la tanda, voy a intentar fijarme en alguien. O si no, yo también algo que hago, o sea, algo que hago es ir vuelta a vuelta, curva a curva. ¿Sabes? En plan, vale, esto, ¿cómo es la mejor manera en la que yo podría trazar esto? Si veo que no me sale, pues ya luego, como has dicho tú, pues sí me veo un vídeo. Pero, o pido algún consejo también. Pero, o sea, yo sobre todo, primera vez en circuitos es el fijarme en alguien que vaya más rápido o el ir vuelta a vuelta, viendo en qué puedo mejorar en curvas determinadas. ¿Y qué circuito para ti es el que mejor se te da? ¿Y cuál es el que aún se te atraganta? Donde dices, ahí me cuesta adaptarme pues eso, al vuelta a vuelta, al ser constante, que igual sacas una vuelta rápida, pero igual dices eso, sacas dos más normales. ¿Hay algún circuito, eso, que sea como el que digas, este 100% es el mío? Y hay otro que digas, uff, a este aún le tengo que dar vueltas porque aún se me atraganta un poco. A ver, atragantar como tal, no. O sea, en Dakar me considero que es mi circuito por excelencia. En Santos, el año pasado mejoré bastante. Y este año le estoy dando menos caña, pero porque estamos corriendo menos y tal. Pero aún así me considero que voy bastante bien. En Campillos, aquella primera vez en la Paquetes, pues, o sea, al final iba a lo que iba. Primera vez, 220 pilotos. Ya. Pues iba a hacer un papel de disfrutar, ¿sabes? Y así, es que ahora estoy muy cerrado. O sea, ahora solo corro en Acar Santos. A ver, me acuerdo en Ariza. En Ariza igual sí que es verdad que puede haber ese atragantamiento a lo mejor de que me falta entender todavía, me faltan vueltas. Pero como ahora estoy cerrado de calendario y tal, que estoy en Acar Santos y tal, pues no, o sea, considero que los dos circuitos voy bien. Que en una carrera se me pueda dar mejor que en otra, tal. Pero considero que voy bien en los dos circuitos y de momento atragantar, nada. ¿Y es importante para ti la organización a la hora de plantearte el año? Es decir, llega enero, o bueno, normalmente sale en septiembre, no, en junio, depende de dónde empiece el campeonato, pero bueno, más o menos dices, vale, para 2000, en este caso 2025 o 2026, más o menos te echas tú tus cuentas y dices, vale, queremos correr esto, esto, esto y esto.
y tenerlo como prioridad, o también ese punto de decir, bueno, a medida que vaya avanzando el año, si me puedo apuntar a esta carrera me apunto, si no me apunto a la otra, o es mejor ir con todo, digamos, el planning hecho con tiempo de sobra y luego ir organizado para preparar esas carreras? A ver, es lo que te he dicho, ahora mismo, o sea, siempre me organizo todas las temporadas, porque por ejemplo me acuerdo que 2023 fue un poco locura. O sea, corría campeonato individual de Nakar, campeonato de resistencia de Nakar, Santos, corría Ariza, corría en Pinto. O sea, las largas también las corría de resistencia. O sea, al final lo que hacemos, bueno, con mi padre y tal, luego antes de terminar la temporada, como por diciembre, enero y tal. Este año, por ejemplo, lo hemos hecho con los chicos del equipo, nos hemos juntado todos. Y sí hemos organizado los campeonatos, porque es que, o sea, es que hay carreras casi todos los Sí, fines de sí, todos semana. los fines de semana hay alguna. Entonces, al final, o sea, es imposible cerrarse un calendario. Tú puedes tener planeadas las cosas, pero obviamente si tienes, pues yo por ejemplo a la siguiente de Santos que tengo un evento y tal y no puedo ir, pues ya es una carrera que no puedo correr. Pero, o sea, pero por lo menos el planteamiento de esto lo voy a correr, la decisión de esto lo voy a correr, Ya. lo tengo. O sea, porque es que si no, si vas al libre albedrío, es que si te da por correr y por correr y por correr, Ya. te puedes ir a unas cifras que no tienen sentido. Y entiendo que también hay como carreras para el equipo y también a nivel de uno mismo, marcadas siempre en el calendario. Es decir, estas dos, o esta, o una en concreto, o sea, no la podemos saltar. Tiene que ser, esta carrera la tenemos que correr sea como sea. ¿Tenéis alguna predilecta de decir 100% esa tiene que estar en el calendario y que no la podemos saltar? ¿Acaso que obviamente fuerza mayor no puedas hacerlo? Claro, claro. Obviamente. O sea, es lo que te he dicho, al final tú puedes plantear una carrera, pero obviamente, o sea, hay cosas que al final es karting, o sea, si tienes algún compromiso o algo, no vas a decir que no por una carrera corta de 3 horas y tal. Pero sí, o sea, en el equipo tenemos las 13 horas, porque creo que Nakar es el circuito fetiche de los 5 que corremos. Bueno, igual Rubén se le da mejor Ariza, Rivas, bueno, Rubén en Rivas es una locura. Pero sí, yo creo que tenemos las 13 horas y las 26 como predilectas. Siempre, siempre. Incluso cuando estaba en CKM, siempre. O sea, yo quería correr esas dos carreras. ¿Y cómo es el cambio de equipo? Por ejemplo, ¿no? Que hablábamos que estás en CKM, ahora estás en Élite. Élite. ¿Cómo es digamos, cuando cambias de equipo? Entiendo que esto no es eso como en el fútbol o como es en la Fórmula 1, donde hay una estructura súper grande detrás, ¿no? Donde conoces a 1000 empleados nuevos de golpe. Pero sí es verdad que con algunos compañeros como Miriam, ¿no? Que ya habías corrido, donde algunos los tienes por la mano, otros pueden ser nuevos. Y luego también entiendo que os ponéis de acuerdo de manera donde cada uno sois distintos en el pilotaje o en la manera de igual de enfocar la carrera. Algunos estaréis, supongo, más de acuerdo con unas cosas, otros en otras cosas. Cuando vienes de una estructura donde estás cómodo, donde ya tienes la manera de trabajar de cierta manera, cuando pasas a un equipo nuevo, donde formas ahí nuevo grupo, con algunos que ya tenías por banda, pero que al fin y al cabo tienes que empezar un poco como de cero, ¿no? Entre todos para ponernos de acuerdo en cómo plantear una carrera, las paradas, la estrategia, quién la lleva, quién no, quién normalmente es mejor pues eso, en Enacar, en Santos, en los circuitos. ¿Cómo es ese cambio de equipo? ¿En qué tienes como que enfatizar para que todo sea como fluido, rápido la adaptación para todos? A ver, yo antes de nada tengo que decir que en CKM, o sea, sé de gente que, bueno, casi todo el mundo ha estado en CKM porque al final llevan muchísimos años. Yo creo que es el primer equipo de España registrado. Y hay gente que a lo mejor ha salido de CKM peor, otros mejor y tal, por lo que sé. Pero yo es que en CKM, tío, me sentí súper querido. O sea, de verdad, me sentía como que con gente con la que me trataban genial. O sea, me llevaba genial con todo el mundo, eran bastante amigables conmigo, me enseñaron, me trataron súper bien. Entonces yo de CKM me costó salir bastante. O sea, sí que es verdad que, o sea, lo dejé en 2023 a finales, pero a mí me costó salir de CKM. O sea, es una idea que yo decía, joder, si dejo el equipo tal, ¿qué va a pasar? Porque es que de verdad que me sentía súper, Ya. súper apreciado ahí, ¿eh? O sea, me trataron bastante bien. Sí, que son decisiones también que No, no, cuestan pero pero también entiendo que lo que tú dices, ¿no? Que hay un punto donde dices, venga, pues igual es hay la que, hora hay que de cambiar. cambiar, de probar cosas nuevas al final. A ver, tengo que decir que a mí me dio muchísima pena. O sea, de verdad. Ya. A ver, estuve llorando y todo cuando salí del CKM. O sea,
Imagínate, porque claro, o sea, decía, joder, acaba esta etapa que ha durado 2 años, es mi primera etapa en el karting, me lo he pasado genial con ellos, he aprendido un mogollón, o sea, me han enseñado todo, casi todo lo que sea. A ver, hay cosas que aprendes por ti mismo, pero joder, todos los valores y todo lo que me enseñaron ellos lo tengo aquí guardado siempre. Y a ver, el cambio, pues, no sé cómo decirte, o sea, el cambio al final es gente de mi edad, o sea, Ujú. a mí o sea, Elite ya estaba formado de antes. Y a mí me escribió Carlos Galindo, que es el chico que creo que es un año mayor, Ujú. que formó el equipo y tal el año anterior. Y a mí me dijeron, oye, tenemos un proyecto de pilotos junior, con gente obviamente que conoces, Miriam. Bueno, o sea, en ese momento no estaba Miriam, es verdad que Miriam llegó este año. Ujú. En ese momento éramos Eloy, Manuel, Carlos y yo. Y luego otro chico que era Flecha, pero que no corría porque estaba lesionado. Ujú. Y sí, o sea, era un proyecto de gente que conocía, que eran de mi edad, eran cercanos, les conocía de Nacar y tal. Así que tiré adelante con ese proyecto. Y este año sí que es verdad que como el equipo en el que se fue Miriam, porque Miriam, o sea, tanto Alex Barreda como Miriam como yo dejamos el CKM el mismo año. Ujú. Y Miriam y Alex formaron Madrid Gilesias Ujú. junto a Rubén y José. Y yo decidí irme con Carlos y con Manuel. Y ya a final de temporada, cuando nos enteramos que no iban a continuar con el equipo formado, ellos, pues al final hablamos con los pilotos y tal, a ver si le apetecían correr resistencias y tal. Y pues este año pues con Miriam y Rubén a tope, que la verdad es que están haciendo un buen papel. A ver, ya si es que ya les conocemos de Ujú. toda la vida. O sea, son amigos al final, cercanos, sé el talento que tienen y el potencial. Entonces, al final, pues eso, correr Ujú. con amigos, con gente Claro. cercana, que es lo Y importante. disfrutar. Sí, sí. Y a día de hoy, claro, cuando el nivel va incrementando, va cogiendo, pues eso, que ya sacar esa décima es cada vez más complicado, es eso, rascar ese podio. ¿Dónde empiezas a fijarte? O sea, ¿en qué empiezas ya a fijarte un poquito más detalladamente el de las carreras para decir, vale, si hay que mejorar, hay que empezar a fijarse en cosas un poco más específicas para ir cogiendo, ¿no? Lo que están haciendo los que están acabando arriba o que son más constantes en las posiciones de podio? ¿Hay algo en el que te fijas más detalladamente ahora, a día de hoy, en las carreras que antes no te fijabas A cuando ver, empezabas? pues por ejemplo, el otro día en Akar en las 2 horas, que el rebufo es clave. Luego voy a patentar una idea que los del equipo saben, que es un trucazo que aprendí para bajar Ujú. tiempo, que no lo voy a decir aquí, obviamente, porque Claro. es que si no me lo quita, me Reservado. lo quitan. No, pero eso, o sea, al final, décima arriba, décima abajo, pues va a depender de a lo mejor algún rebufo o sea, al final, pues vas aprendiendo con la experiencia de las Ujú. carreras, pero no hay algo muy detallado. Igual lo que te he dicho antes de la estrategia, el ir mejorándola, Ir puliendo, ¿no? el ir viendo, fijándote en los coches que hay en box. A lo mejor eso es lo más detallado, pero al final Ujú. décima arriba, décima abajo, igual depende, pues eso, de un rebufo, de Del no votar, coche, del este. de no votar en tal sitio, de, por ejemplo, en acá en inverso, en cafetería, en la entrada, pues igual es mejor priorizar una buena salida que una buena entrada, porque al final la salida ya luego es toda la recta y Ujú. tal. Entonces, esas son cosas que vas aprendiendo poco a poco. Ujú. Y con el resto de equipos, al final tienes que buscar a alguien con el que te lleves un poco mejor en cuanto a nivel de rivales para que en las carreras de resistencia encontrar un colaborador. Es decir, es importante las resistencias, aunque sea tu rival, en partes de la carrera que sea más tu aliado que tu rival y luego ya de cara al final, o desde el inicio es yo tiro, si él me puede seguir, o si no, pues, pero de manera más rival, o sí que hay que como acercar posturas de alguna manera con en el equipo rival para tirar lo más adelante posible. A ver, yo tengo que decir que personalmente, o sea, no me gusta llevarme mal con nadie, ni, o sea, que la Ujú. competitividad no ensucie No, no, obviamente, la obviamente, relación que tienes claro. con la gente, ¿sabes? O sea, yo no voy a mirar por encima del hombro nunca a nadie y tal. A mí me gusta llevarme bien con la gente, al final Claro. soy bastante sociable y tal. Entonces, pues, por ejemplo, el otro día, con los chicos de MV, que estábamos ahí a ver si cedíamos nosotros la posición, si se quedaban ellos tirando detrás.
pues llegué con el padre de Marco Coronado y hablándolo como pues con lo que somos, amigos, conocidos, Claro. que disfrutamos de esto. Y al final, pues la competitividad no puede ensuciar No, la totalmente. relación con la gente. No, Eso es prioriza así. primero. Y además es lo guay de esta categoría, que al final creo que todos, en general, todos siempre hay excepciones, pero creo que todos nos llevamos guay, Sí, sí, sí. que al final venimos a compartir el rato. Pero es verdad que eso, que vemos en los equipos muchas veces las resistencias oye, pues por ejemplo, si Creatia lleva 3 equipos, pues hombre, la manera de colaborar es más sencilla porque Sí. llevan de la misma estructura 2 equipos más. Pero hay otros que dicen, oye, pues solo tenemos un equipo y bueno, soy más colega de este. Y entonces vamos a ver si nos juntamos aquí, luego ya si eso nos damos a piñas. Sí. Pero claro, muchos nos dicen, por ejemplo, en Campillos está un poco más como más asentado y es como básico de buscar una pareja de baile 100%, aunque sea tu rival. Sí, porque el rebufo es clave. Es clave, entonces ir solo, a mejor tirar con tu rival que tirar solo, que igual te vas para abajo, ¿no? Pero entiendo que es una norma en general en todas las resistencias, ¿no? De buscar un poco alguien con quien ir para tirar hacia adelante mejor que solo, Sí, entre es que comillas. solo... Sí, a ver, al final es lo de siempre. Es mejor tirar con alguien. Bueno, al final, o sea, eso se habla entre los equipos. O sea, no creo, o sea, a mí no me ha pasado nunca que nadie te diga, no, o sea, no te vamos a dar rueda a ti Ya, porque tal. normalmente es, vale, perfecto, nos ponemos de acuerdo y luego Sí, ya. sí, porque normalmente suele ser por perseguir al que va adelante. Así Claro. que si se pueden colaborar entre los dos, vamos, yo creo que nunca me ha pasado de que alguien me rechace el hecho de a lo mejor yo adelantarle y que tire detrás mía o de tirar los dos juntos. Vamos, nunca, no recuerdo ninguna vez que me haya pasado de que un equipo te rechace la ayuda. Así que sí, o sea, ¿no? O sea, el tirar a rebufo y eso siempre para tirar y para alejarte de los de detrás o para llegar a los de delante. Vamos, yo creo que sí, mejor que rodar solo. Sí, Y sí. entiendo que también has corrido y has peleado posiciones con gente que es amiga, porque al final eso, nos llevamos guay, pero siempre tienes pues eso, una amistad más cercana con alguno de los pilotos porque os conocíais de antes y al final pues dices, oye, pues somos colegas, nos lo pasamos bien, nos bajamos. Y entiendo que hay puntos, ¿no?, en pista que os habéis encontrado por pelear por una posición de podio o cercana al podio X, ¿no? Las peleas con un amigo al que tú, eso, que cuando bajáis siempre estáis de risas, ¿son distintas de cuando peleas posición con alguien con el que o no te llevas directamente o no es esa relación tan cercana, ¿no? Que al final es pues pelear, pero con un amigo siempre es como algo más especial, Claro. donde te lo llevas más a todo, o sea, los dos lo lleváis un poquito más al límite de contacto y tal, porque sabéis que entre vosotros eso lo podéis hacer, o al contrario, es como todo en plan, no nos toquemos. ¿Cómo es pelear contra alguien que dices, coño, es que es colega, no sé si meterle el Ya. coche, coño, si es que. Bueno, lo primero es que a lo mejor si toca un poco le digo, cabrón, no sé qué. Aunque él no me escuche, pero... O sea, es algo que me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, con Rubén Ortega en la Copa de MV a principios de año me pasó, en un par de carreras que peleamos. Con Manuel Misas, con Mocholo, todo el campeonato de 2022, el que te he dicho individual, me lo tiré peleando con él y con Alex Cubas. Y considero que son dos de mis mejores amigos del karting. Pero al final es lo que te he dicho, que la competitividad no puede afectar a las relaciones de la gente. O sea, luego fuera de pista, pues hablamos, nos reímos y tal. Y es una situación que me pasa mucho. La última carrera fue con Dani Flecha, que vaya peleita tuvimos en Enacar, la verdad, esas últimas vueltas. Ahí me encantó. Luego me bajé del car, le di un abrazo y le dije, oye, tío, enhorabuena porque lo hemos hecho bien, buscando el límite. Ahí sí que se buscaron los límites. Pero bueno, muy bien. O sea, al final, sea mi amigo o sea un desconocido, o sea, sobre todo si es tu amigo, al final, aunque te haya quitado la posición, te alegras porque al final una victoria suya es una victoria tuya. Y pasa que si, por ejemplo, pues eso, esa persona, ese colega que está delante, ¿no? Y tú dices, le puedo meter el coche. Pero al ser colega y dices, oye, está jugando el campeonato, levantas el pie del acelerador, o sea, sacrificas tu victoria diciendo, yo creo que la podría ganar, pero como él se está peleando algo y es colega, levanto el pie del acelerador y me quedo detrás, o incluso cubro a los que están peleando por el campeonato también, ¿no? Y puedo hacer ahí un poco de tapón por si hace falta para que él se escape. Esas cosas se dan cuando corres con alguien. Pues fíjate que es algo que nunca he hecho, pero sí que lo pienso bastante. O sea, porque no sabe la situación. Yo, por ejemplo, si corro el campeonato individual y tengo a un amigo que está corriendo todas las carreras y yo voy y me apunto a la penúltima o algo, si puedo ayudar, a ver, va un poco en contra de la competitividad, lo que te he dicho antes, que al final... Pero siempre hay una parte que todos tenemos humana, ¿no? Sí, hombre, a ver, o sea, el no tirarle el coche
vale, pero igual quedarte haciendo tapón a tu amigo, uff, eso no, o sea, tapón para que tu amigo se aleje o tal. A ver, yo eso no lo veo tan bien, pero bueno, al final sí sucede. A ver, nunca me ha pasado. En Resistencia sí, en Resistencias en la primera de Nacar de este año, sí que es verdad que estábamos ahí jugándonos el podio justamente con Escuela de Car, con Jorge y Dani Flecha, que creo que corrían. Y Rubén Ortega defendió a Miriam como si fuera, vamos. estuvo guay. A ver, que es algo que, pues si tiene que pasar, tiene que pasar, ¿sabes? Ya. A mí nunca me ha pasado, nunca he tenido que hacer eso por un amigo, pero bueno, el día que pase, pues, Bueno, pues lo haré, a lo mejor. Sí, o sea, lo de tirarle el coche a lo mejor no, pero lo de defender. ya. Bueno, sí, que luego también es que depende de la situación, depende del momento, ¿no? Que esas cosas al final cambian. Bueno, Pablo, pues vamos a ver si quieres, vamos a esa vuelta rápida, vamos a conocer ahí el tiempo que has hecho. Hoy, por suerte, ya yo creo que es la primera desde hace tiempo que hace sol de verdad. Sol Sí, es sol, no nublado a medias, literalmente sol. Hacía buen día, hacía buen día. Hacía Sí, buen sí. día, la verdad es que se estaba a gusto allí en el circuito, que como decía es un circuito que, oye, ya le tienes por la mano, que cada vez se te da mejor. Y bueno, pues vamos a ver hoy el tiempo que has hecho, a ver si se varía algo por la parte de arriba, que hemos tenido una etapa que se está barajando ahí las partes medias, la parte de atrás con lluvia, ¿no? Que al final Sí, hay sí, ese sí. podio en lluvia. Veremos a ver quién se lo lleva finalmente, porque creo que ya se ha terminado la etapa de lluvia, Sí, confiemos. esperemos. Así que me da a mí que finalmente creo que, no sé si va a ser John, si va a ser Ricardo. Ricardo creo que se va a llevar finalmente ese primer puesto de lluvia. Pero nada, Pablo, vamos a ver ese tiempo de la vuelta rápida, a ver qué tiempo has hecho y a ver dónde estás en la tabla en A ver el dónde programa de hoy. Así que nada, os vamos a dejar junto a Clara en esta vuelta rápida y enseguida estamos de vuelta para seguir comentando trofeos, cascos, estas cositas que nos gustan y seguir hablando de temitas de karting. Así que estar atentos hasta el final, que aún quedan cosas por comentar, y enseguida estamos de vuelta después de esta vuelta rápida. Hasta ahora. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a la Vuelta Rápida de Mundo Kart. Mi nombre es Clara Novella. Como siempre, abrimos la sección de hoy con una frase, en este caso de Marc Márquez, que dijo: los rivales son los que te ponen el listón, marcan el camino que tienes que seguir, ya que si corriésemos solos no mejoraríamos nunca. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con Marc? ¿Hay que tener en cuenta a los rivales, como comenta él? Sí, totalmente. Al final, el buscar mejorar tú mismo, pero sobre todo aprender de la gente que es mejor que tú, es bastante importante. Así que yo creo que si los rivales te marcan un poco el límite y el objetivo que tienes que conseguir. Y bueno, como veis, estamos un día más aquí en Karting Club Los Santos. ¿Cómo es esta pista para ti? ¿Qué significa el circuito? Pues fue de mis primeros circuitos que probé, la verdad. Creo que bueno, el primero fue Nacar y luego este, la verdad es que me enamoró desde el primer día que lo probé. Y considero que se me da bastante bien. Considero que se me da bastante bien, la verdad. Y ahora yo diría que es mi circuito favorito, porque es más técnico, a lo mejor más largo, más longitud, y me encanta venir aquí a competir. Tiene más cosillas, Sí, más siempre hay chicha. que mejorar. Sí, tiene chicha, tiene chicha. Y últimas actuaciones aquí, las pasadas 10 horas de abril, ¿qué tal se dio esa carrera? Pues fue una carrera complicada, pero bueno, considero que... A ver, fue una carrera complicada en parte porque la pista tuvo muchos cambios y tal. Primero empezamos con la pista fría por la mañana, Sí. ya luego a mediados, o sea, a las 4 de la tarde, cosas así, se fue calentando un montón y era muy complicado llevar el kart. Y ya luego por la noche se volvió a enfriar, pero sí, fue una carrera complicada. No lo hicimos tan mal, igual le aspirábamos a algo más el equipo, pero bueno, muy contentos, sobre todo con los compañeros y tal, que siempre el buen rollo es lo primero. ¿Y próximas actuaciones, cómo planteas la temporada en este circuito? Pues la siguiente carrera de 3 horas a lo mejor no la podemos correr, así que ya mirando un poco, bueno, pasado el verano, ya mirando un poco a las 26 horas y a ver qué tal. A ver, el resultado del año pasado de esa P3 es complicado igualar, pero iremos a por todas. Pues si quieres, y para ir cogiéndole ritmillo al car, vamos a hacer la vuelta rápida. Venga. Pues vamos para pista.
Pues ya estamos de vuelta después de ver esta vuelta rápida junto a Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado este día soleado? Bien, bien. O sea, notaba que la pista estaba bastante rápida, la verdad. Ujú. En las 10 horas se vio que la pista está, yo creo que en esta época del año yo creo que es cuando mejor está. Y sí, notaba la pista bastante rápida y bien, bastante bien. Bueno, pues nada, Pablo, vamos a ver qué tiempo nos has hecho en esta vuelta rápida. Así que lo primero de todo, ¿cómo quieres que te dejemos aquí apuntado en nuestra lista? Pablo S, o sea, Pablo S.V. Venga. Pablo La S separada como si fuera el apellido. S.V. Pues Pablo, tu tiempo ha sido de 1 minuto. Podría ser peor. Podría ser peor. Podrían ser 2, pero ha Claro. sido 1. Menos mal, vamos sí. bien. Imagínate que ahora de repente digo 2 minutos, tal. No, lo tengo muy grillado el circuito. La verdad es que se me da genial. Sí, bueno, Santo, joder, a las 26 horas, 2 minutos. Pues ha sido de 1 minuto 04, Muy con bien. lo cual, posiciones de podio, y ha sido de 8.75, lo que te coloca en tercera posición a tan solo, pues nada, 60 milésimas. Sí, 60 milésimas de Alex Ruiz Cabello. Así que nada, Muy bien. te dejo aquí que nos lo firmes si quieres. Y bueno, puedes ponerlo en esa tercera posición, o si quieres quitar a alguien en específico como estaba haciendo en los últimos programas. Voy a quitar a mi colega Javier Carr. Pues Javier Carr ha sido el sacrificado ¿Cómo? en el día de hoy. Como hay confianza, sé que no vas a enfadar, pero le quito. Pues ahí está. Pues Javi, tengo que hacer, déjamelo a mí si quieres. Sí. Javi ha sido afectado en varios programas ya, ¿eh? Esto, Javi, deberías empezar a mirarlo porque aquí hay algo que no funciona. Así que ahí queda en el siguiente programa, pues quedarán los tiempos ahí actualizados. Hoy ha sido el danificado Javi. A ver. Así que, pero voy a hacer un ranking de pilotos afectados por esto. A ver quién se lleva la palma. Pero Javi, A ver, creo que. el Javi ya que llevará 3 o 4. Sí, creo que está en el podio. Javi, mira a 100%. ver, mira a ver, Javi. Así que nada. Pero bueno, un circuito que se te da bien, un 4.8 es lo que demuestra además que eso, que independientemente de la temporada del año, estamos viendo que todo es cada vez más justo, que es lo que hablábamos justo anteriormente, ¿no? Que oye, que vais cada vez más a la décima y que es cada vez más complicado, ¿no? Sacar esa vuelta perfecta, Claro. sacar esa posición de podio, cada vez es todo más ajustado. También lo hace más interesante, yo creo que más divertido, Sí. ¿no? Para cuando Sí. planteéis las carreras, decir, oye, va a haber aquí disputa y vamos a dar el 100%, y además como motivación debe ser la leche. Entonces, ¿qué destacas tú, por ejemplo, de circuitos como Santos que son técnicos donde tienes tanto paso por curva lenta como paso por curva rápida? ¿Qué es lo que hay que destacar como piloto para hacer la vuelta perfecta? Ya no a nivel de ritmo y constancia, que eso al final la experiencia y el Claro. paso por vueltas te lo va dando, pero es verdad que hay un punto de entrenamiento o de saber qué hacer para sacar la vuelta perfecta, ¿no? Un circuito con tantas complejidades, que es técnico y que tiene un poco de todo, ¿no? Sí, es un poco lo que dices tú. Al final yo creo que Santos, pues es un poco lo que has dicho. El buscar un poco la perfección, porque el hecho de fallar en una curva o dos ya te puede lastrar mucho la vuelta. Es decir, al final es un circuito largo, tienes que intentar hacerlo lo más perfecto posible para la vuelta perfecta. Aunque es complicado esa vuelta perfecta, obviamente, porque lo que hemos dicho, las condiciones de pista, que a lo mejor no estás en tu mejor día, que has fallado en tal curva, que has botado no sé dónde. Pero sí, o sea, yo diría que el factor clave
además de tenerlo trillado y entrenar, como bien has dicho, yo creo que es el hecho de, pues sí, un poco a lo mejor el tratar de no fallar, el mantener la calma, el no forzar el coche también. En Santos hay una frase, que también me la dijo Cigala, que es, en Santos, menos es más. Porque cuando más rápido piensas que vas, igual lo estás forzando demasiado. Sobre todo en las curvas lentas, que parece que sales súper rápido y tal, súper tal. Igual has botado, no has entrado bien y tal, y te está lastrando el intentar ir como súper metido en la carrera súper rápido, y a lo mejor en circuitos como Santos es mejor la calma. Y antes de pasar a hablar de los trofeos, en una balanza entre pilotaje y mentalidad en las carreras, a la hora de salir, ¿qué prioriza? ¿Es al 50-50 o la mentalidad trabaja más sobre el pilotaje o al revés? Pues yo diría que es 70-30. Al final, obviamente, el ritmo lo tienes que tener de ser bueno, de haberte trillado los circuitos, de haber entrenado, de tener la experiencia. Pero yo creo que la mente fría en una salida también es importante, sobre todo. En Dakar, un circuito pequeño, mucha gente, hay que tener ese factor de calma, de saber estar en pista. Así que yo creo que sería 70-30. ¿Y cuándo sabes cuándo dejar adelantar, hablando de resistencias, cuándo sabes que es mejor dejar adelantar que tirar? O A sea, ver, dejar adelantar sí, nos sí, referimos para coger, ir rueda, en sí, sí. rueda e ir los dos. A ver, yo creo que eso lo vas viendo tú un poco, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de a lo mejor estar cometiendo errores o botar en tal sitio y tal, y ves que te aprieta el de detrás. Pero yo creo que en resistencia eso se soluciona con el intercom, Ujú. que es una herramienta pues, muy muy útil. Y sí, o sea, al final eso te lo dice la persona que está afuera, que va diciendo, oye, mira, que me ha dicho tal equipo que el de detrás va más rápido, que le dejes pasar, que tiréis los dos, que va a ser mejor. Pero también lo ves tú un poco, o sea, lo ves un poco tú mismo, de estar cometiendo errores, de que no te sientes cómodo con alguien detrás. Yo siempre a lo mejor, bueno, a ver, depende del ritmo que lleve, pero siempre suelo preferir que haya alguien delante. Ujú. Para poder fijarme también, y que en un futuro, si me lo tengo que encontrar al final de carrera, saber en qué falla. Ya. Eso también es una parte importante. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de los trofeos. Vamos a empezar de adelante atrás. Vamos a empezar por este tercer puesto. Cuéntanos un poco sobre él, porque es especial. Pues a ver, es mi primer podio en mi vida en el karting. Fue en Pinto, me acuerdo, en una individual. Y sí que es verdad que no había mucha gente apuntada, porque me acuerdo que fue ya un poco la decadencia de Pinto en cuanto a nivel de personas. Pero, joder, lo recuerdo con mucho cariño porque al final, por el nivel de gente que hubiera, fuera más o fuera menos, al final es el primer podio que siempre lo recuerdas. Y sí, o sea, no es un reconocimiento súper importante de una carrera tal, porque al final era una individual, pero sí lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con cariño. Qué guay. Y luego vamos a pasar a este segundo puesto con este gran trofeo Joder, característico de Nakart, pesado además, o sí, sea que es sí. un trofeo que tiene ahí buen peso, pero además muy, muy característico de las 13 horas de Nakart, una de las carreras más complicadas del año, del calendario para todos los equipos que las hacéis, porque a pesar de ser 13 horas, que no llegan a ser unas 26, unas 30, pero 13 horas que al final es frenético dentro de la calma y la paciencia que hay que tener, ¿no? Durante 13 horas. Es una carrera que normalmente, o en los últimos tiempos, ha coincidido que si llueve, luego se seca, Ya, sí, sí. luego... O sea, me refiero que al final ocurren factores que ponen un poco al límite, ¿no? Tanto al piloto que está en pista como a la gente que hace las estrategias, y que conseguir un podio en esta carrera es muy complicado, muy codiciado, y que sin duda ya entrar en el podio entre los 3 primeros es un logro muy, muy grande. Entonces, cuéntanos por qué es especial este segundo puesto. A ver, yo, esas olas de 2023, yo todavía estaba con CKM y es el podio más importante así. Fue el primer podio grande que yo tuve de una carrera importante, digo, porque sí que es verdad que ese mismo año 2023 hice un podio con Óscar Arias en Ariza, pero esta carrera la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, la verdad. Corríamos Calaveras, Carlos, Galo y yo. Y, joder, yo me chupé todo, me acuerdo que el sentido inverso lo chupé todo, o sea, de 6 horas y media que son, pues hice 4. Ostras. Me dejaron ahí un poco el inverso porque, claro, ellos al final son pilotos con mucha experiencia, pero claro, en sentido normal, porque en inverso han corrido menos. Entonces me lo dejaron a mí y, joder, el inverso la verdad es que lo machaqué bastante bien. Me acuerdo que acabé el primer Steam primero
Joder. Y ya luego mantuvimos ahí la posición. Pero, bueno, a ver, o sea, quedamos segundos porque Creatia nos sacó 3 vueltas. O sea, ese fue un momento en el que Creatia estaba ahí muy, muy fuerte. Joder, y sacarle 3 vueltas al segundo, o sea, esa, seguramente para Creatia no lo sé, lo dirán ellos, pero yo creo que fue una carrera perfecta. O sea, si nosotros ya lo hicimos bien, Ya, ellos no, rozan no. o hicieron la perfección, ¿no? Sí, sí, Al hombre, a ver, final. que hay calidad en Creatia, eso no hay que enseñárselo a nadie. Pero, o sea, nosotros lo hicimos bastante bien, hicimos un gran papel y yo estaba súper, súper feliz. Porque encima es como lo que te digo, que Miriam y Alex también consiguieron el podio. Creo que corrían con Germán y el otro chico, no me acuerdo el nombre. Pero, joder, yo le decía a Miriam, madre mía, parece mentira que nos habíamos tenido que separar cada uno por un lado para poder hacer un podio importante. Y nada, pues lo estuvimos disfrutando los tres. Qué guay. Los tres que empezamos en CKM, pues los 3 chavales ahí, joder, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, porque ellos hicieron tercero, por eso te digo. Y pues sí, o sea, un podio que voy a recordar siempre. Encima que al mes, yo creo que de conseguirlo a las 2 semanas fue cuando dejé el CKM y me llevo ese bonito recuerdo del equipo. Qué bueno, qué bueno. Y en una carrera de estas de 13 horas, ¿qué es lo que prioriza para poder llegar a conseguir un segundo puesto, un primero o un tercero? O sea, ¿qué es lo que hay que tener de verdad en cuenta? Porque hablamos de la estrategia, hablamos de... Pero siempre hay algo que es lo determinante, ¿no? En estas carreras que igual no tienen nada que ver incluso con lo que está sucediendo en la carrera, sino fuera, ¿no? El buen ambiente, la confianza entre unos y otros. ¿Qué es lo que os hizo conseguir este segundo puesto? A ver, además de las cosas obvias que has dicho, como la estrategia, em, yo creo que lo que hemos repetido un poco durante la entrevista, que es la constancia al final, y que, joder, pues ese año, o sea, para esa carrera, perdón, había compañeros muy rápidos. O sea, Carlos Calaveras son gente rapidísima, normal, que corre poco por sus responsabilidades y porque, joder, creo que Carlos corría en los 90, 80 y fue al campeonato europeo de karting y todo. Ganaba a Fernando Alonso, o sea, hay un tío bastante rápido. Luego Calaveras también, que venía de los rallies. Y luego Galo, pues que creo que también empezó en el karting y que iba muy bien en los dos sentidos. Y yo creo que eso, la compañía fue lo importante. Los 4 compañeros estábamos unidos. Mi padre estuvo muy metido en la estrategia junto a Galo, que Galo también es un tío que tiene un don para la estrategia. Y yo creo que fue la unión del equipo de, oye, pues mira, tú haces esto y luego yo hago lo siguiente, no sé qué. O sea, fue una organización muy buena. Y luego, hablando además de resistencias, pasamos al tercer puesto de las 26 horas de 2024, del año pasado, las últimas que se han hecho, donde fue una carrera que es que fue, vamos, ajustada en general, entre, bueno, en este caso también con los primeros, Creatia y Escuela. Vosotros conseguisteis esa tercera plaza, que es muy, muy complicada de conseguir una carrera de 26 horas, donde pueden pasar 1000 cosas, desde que un car falle, desde donde un stint de un coche que no sea muy bueno, te puede tocar un avión y de repente Claro. resurgir, ¿no? y hacer 2 stints que sean brutales. Pero bueno, vosotros además erais todos junior, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, Dieguito el año pasado, creo que me saca un año o 2. Pero bueno, sí vamos, que de éramos la todos misma jóvenes, quinta. sí, sí. Que, joder, pues lo que estamos hablando, normalmente estas carreras largas, la gente con experiencia que lleva más tiempo, que son más mayores por lo general, pues normalmente consiguen, no más fácil, pero es verdad que están más acostumbrados, ¿no? A ese tipo de carreras, de cómo gestionarlas, de cómo buscar el punto perfecto para subir en la clasificación. Sí. Y lo que demuestra que las nuevas generaciones que estáis llegando venís con mucho nivel, que habéis venido para quedaros y ya conseguir un tercer puesto en estas 26 horas de Santos es A ver, es un logro muy grande. Sí. O sea, yo esa carrera la voy a recordar toda mi vida. Porque es que es una carrera, es que nos salió todo perfecto. El día empezó bien porque hicimos primero en la Q1 y primero en la Q2. O sea, y salíamos primeros a una carrera de 26 horas. Tú imagínate, estábamos arribísima. Ya. Pero claro, también teníamos los pies en el suelo porque dijimos, ya llevábamos buen nivel para la carrera. Pues Dieguito es de los mejores en Santos, por no decir el mejor. Luego Carlos y yo nos hicimos casi todo el campeonato de resistencias. Luego Manuel también me hizo alguna carrera con él, pero era su primera carrera larga de este estilo en Santos. Y, joder, nos salió todo a pedir de boca, la verdad. O sea, sí que es verdad que
pues luego al estirarse la carrera y tal, pues hombre, ves que Escuela de Car y Creatia tiran más que tú, porque tú al final seguir todos los stints a un ritmo de cabeza de carrera es complicado, sobre todo porque a lo mejor por nivel, o yo por ejemplo que creo que hice el tercer stint, joder, pues fue un kart complicado, recuerdo que no pude mantener en tiempos y tal, entonces ya el hacer un stint de 10 minutos que no es tan bueno, te lastra y hace que el resto coja más ventaja. Pero mantuvimos ahí bien el podio y bastante bien. Sí, sí. O sea, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. ¿Y cómo gestionáis, por ejemplo? Porque tú ya has hecho varias de 26, las 24 que eran Sí, antes. 3 años llevo. ¿Cómo se gestiona la noche en este tipo de carreras? Porque parece que no, pero es un punto complicado y más cuando se es más joven, eso es así, donde, pues oye, no estás tan acostumbrado a hacer deporte o de manera Claro. exigirte de madrugada, ¿no? Donde normalmente, pues lo hemos hablado en otros programas, donde el cuerpo te pide descansar y eso es por norma general un poco así. En vuestro caso, por ejemplo, ¿cómo gestionáis la noche para que os sea llevadera? Porque entiendo que no es una cosa de estoy fresco a las 3 de la mañana subiéndome un car o Ya. haciendo la estrategia en el muro. Al final todo el mundo vimos que y se ve que está cansadete. ¿Cómo hacéis para que el cansancio de verdad no os llegue y os haga perder el rendimiento en pista? A ver, sí que es verdad que a mí me cuesta muchísimo dormir en carreras de este tipo. O sea, pero porque noto que si me duermo pierdo la concentración. Me voy fuera de la carrera, como que estoy pensando en otra cosa. Entonces me acuerdo que dormí, pero dormí 2 horas y un poquillo así irregular. Pero, o sea, la noche la gestionamos más o menos bien. Igual no seguimos con el plan establecido que teníamos antes, que es que Diego y Carlos hicieran la noche, porque al final el truco o la idea es que si llevas más lastre a tu lado, la noche la hagas tú, porque la pista va a estar más fría, vas a botar menos, que igual a las 5 de la tarde, que la pista está ardiendo. Entonces, yo dormí bastante poco, la verdad, pero luego para colmo, es que Dieguito estaba rodando en pista a las 5:30 de la mañana, algo así, y a mí en principio no me tocaba, pero me dice mi padre, oye Pablo, que te tienes que levantar, no sé qué, tienes que ir corriendo, que es que Mocholo está aquí durmiendo, Carlos no puede salir ahora y está Dieguito en pista que quiere salir ya. Bueno, es que no es que quisiera, es que tenía que hacerlo. Tenía que salir. Y me acuerdo que ahí ocurrió un momento que yo decía, verás que el podio lo perdemos, no sé qué, porque el problema es que yo en ese momento me pusieron lentillas la semana anterior. Hostia. Y que bueno. Y te las tenías que poner, entiendo. Sí, sí, sí. Y claro, recién levantado, a 10 minutos de entrar, yo diciendo, hostia, que no entra, no sé qué. En el baño de Santos, pero que ya tenía el ojo que. Y además te trata así de que no se cayese la lentilla. El ojo incandescente ya, casi con un rojo. Y Dieguito, venga, pero que se prepare Pablo, no sé qué. Y yo diciendo, pero que es que no entra la lentilla, que es que esto no va así. Que Ya, te además tienes así. que acostumbrar primero y ya luego te mete la lentilla. Que encima luego Javi, el dueño de Nakar y tal, en un briefing también lo comentó dijo la coña de, bueno, si vais lentillas, acordaos de ponerla antes, no sé qué, cabrón. Pero sí, me acuerdo que eso fue un momento de la noche en el que dijimos, ostras, es que esto lo deberíamos haber planeado un poquito antes. Pero bueno, al final salí 10 minutos sin lentilla. Creo que el coche era buenísimo, porque viendo... Pero saliste sin lentillas al final. Hostia. Viendo nada o casi nada, pudo hacer vueltas muy buenas, pero claro, el problema es que pierdes todas las referencias. Y, o sea, y las lentillas me llegaron tarde en karting, ¿eh? O sea, yo... la miopía y tal empezó como a finales de principios de 2023. Me empezó a costar ver un poquillo, pero yo seguía con las mismas referencias y aunque no lo viera un poquillo más borroso que la vez anterior, por lo menos más o menos me acordaba. Pero en esa carrera de Santos, que ya llevaba un mes con gafas a diario, me pusieron la lentilla la semana anterior. Yo estuve acostumbrándome a las lentillas porque dije, me queda una carrera de 26 horas, esto me tengo que acostumbrar porque la voy a intentar llevar todo lo que pueda. Porque es que si no, no veo. Es que si no, no veo. Que tampoco tengo tanto de miopía. Tengo 1,75 y 1,5, pero no sé por qué me afecta un montón. Y nada, salía esos 10 minutos y nada, pues no veía casi nada. Me acordaba de las referencias porque Santos lo tenía ya muy entrenado y tal. Pero a los 10 minutos entré y ya tuvo que salir Carlos y tal. Y eso fue un momento crítico porque, claro, detrás teníamos a Jarabafán ahí apretando, que a primera hora de la mañana, 8 de la mañana, también estaban ahí que decíamos, verás que perdemos el podio, no sé qué. Por eso quito a Javi, por eso era el momento que me hizo pasar.
Y nada, o sea, luego al final pues sí que le sacamos una vuelta a distancia y tal, porque Dieguito remontó un poco ahí la situación. Y esa es la experiencia de la noche en estas 26 horas. No, no, es que al final este tipo de carreras largas te lleva al final un poco al límite y te pone situaciones, pues eso, que igual no te esperas, pues eso, como por ejemplo, oye, pues no me entran las lentillas, que es una cosa que en tu día a día te puede suceder, Claro, pero que con margen, ¿no? Y con tiempo dices, bueno, pues tal, pero en ese momento con las prisas, a ver, ¿qué tal? Claro, sí, el problema ya no es el hecho de las lentillas, que es el hecho de no haber avisado antes, ¿sabes? Que yo, hombre, si me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana por mucho que a lo mejor yo no estuviera programado para salir a esa hora, pues yo salgo igualmente porque a mí, como si me tengo que hacer las 26 horas yo solo, vamos, yo estaría en el car todo el tiempo del mundo. Pero es el hecho de no haber, o sea, fue el hecho ahí crítico de no haber avisado antes. Porque claro, eso podría haber salido un Steam muy bueno y al final no salió. ¿Y dónde, para cerrar las 26 horas, realmente es la noche lo peor o donde viene lo peor es al día siguiente cuando quedan 2 horas, 3 horas, que ya está otra vez el sol dándote de cara, donde ya dices, joder, pero aún falta más, aún faltan 3 horas, parece que no acaba? ¿O es la noche realmente como lo más complicado? Pues no sabría decirte, a ver, al final de la noche, yo las 3 ediciones que he corrido de esta carrera, siempre se me ha pasado rápido. O sea, por ejemplo, las 24 horas primeras con el CKM, tuve que correr de noche, corrí a las 3 de la mañana y a las 6. Ujú. Luego al año siguiente también tuve que correr por la mañana. O sea, a mí la noche siempre se me ha pasado rápido, Ya, que te adaptas bien, que porque luego no... además siempre, en la primera carrera no dormí nada, en las primeras 24 horas no dormí nada, pero luego sí que me he echado mis 2 orillas y tal, y se nota. Porque ya luego a las 6 de la mañana que termina, por ejemplo, en esta última de las 26, ya luego no me volví a dormir. Eran las 5 de la mañana, algo así, o 4. Y ya dije, bueno, pues no me duermo, estoy ahí ayudando a mi padre en lo que sea y tal, o viendo al compañero, estando en los cascos. Así que a mí la noche no es algo que me moleste, es lo que has dicho tú de las 2 últimas horas. Sobre todo porque, a ver, los resultados en algunos casos ya están decididos y tal, y dices, hostia, y ahora quedan 2 horas, han pasado 24, Ya. ya se va a acabar esto. Ya. Entonces sí, es un poco el pensamiento de, joder, se va a acabar ya, se va a acabar ya. Y no sé, o sea, sí, para mí eso es la parte más complicada, el final. El final es lo más complicado, sobre todo porque es algo que has disfrutado tanto que incluso te molesta por mucho tiempo que lleves, te duele que acabe, Ya. ¿sabes? Y entiendo que cuando pasasteis por meta, la celebración fue total, ¿no? De quedar en podio en esas Es 26. que es algo que poca gente ha hecho. Hay que tenerlo en cuenta y, joder, a ver, que corríamos pilotos con experiencia, pero era el primer equipo, o sea, el primer año del equipo como tal formado bien. Entonces es un hito que yo lo considero, joder, muy importante, sobre todo porque hay gente que lleva muchísimos años en karting y no lo ha conseguido. Y hemos Total. llegado nosotros 4 y lo hemos podido lograr. Total, total, total. Bueno, pues ahí queda. Y por último, ahí tenemos otro trofeo de Enacar. Cuéntanos un poco sobre él, porque Bueno, es las, especial. las 13 horas del año pasado, que corrí con Carlos, Manuel Misas y Eloy. Ujú, Y fue una carrera, pues igual, pues como las 13 horas con el CKM más o menos, porque hubo muy poco tiempo de diferencia, porque creo que las de 2023 fueron en noviembre ujú. y las de 2024 en abril. Sí, que hubo poco margen. Hubo poco margen. Entonces, por eso, nuevo equipo, nuevos compañeros, que por mucho que nos conociéramos, no sabíamos cómo éramos cada uno en una carrera larga. Primera carrera larga del equipo también. Y, joder, lo disfruté un montón. Me acuerdo que la disfruté un montón. Ahí siempre el padre de Manuel, de Mocholo, me dice, joder, aquel Steam que te diste en las 13 horas, no sé qué. Ujú. Porque es que yo creo que en esa carrera he tenido el mejor Steam de mi vida. Sí, ahí es donde... Sí, 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 me tocó el avión. Me tocó el avión, pero que iba igual 3 décimas más rápido que el segundo, que más rápido iba, que era el ancho. O sea, iba 2 décimas por vuelta más rápido que el ancho. Que eso Fíjate. yo, no se me va a olvidar. Y yo iba en el car, que me faltaba estar así, no sé qué, con una mano, te lo juro. Ya, que ibas Estaba cómodo, que era- cómodo, pero cómodo, cómodo. O sea, no sobrado, no quiero dar esa impresión. No, pero que ibas pero cómodo, que de- no te tenías que ir peleando con el coche en ningún claro, momento, ni un iba, contravolante, iba todo fino. iba cómodo, que yo creo que han sido los mejores 75 minutos que he pasado yo en karting. Sí, sí, o sea, pero de lejos, vamos. O sea, un Steam Qué bueno. perfecto. Lo disfruté un montón, lo disfruté un montón. Y siempre me lo recuerda y siempre digo, joder, las 13 horas, no sé qué. Qué bueno bueno. fueron. Qué Sí, sí, bueno. una carrera que disfruté mucho y sí, sobre todo compartirla.
más allá de los hitos personales, es el hecho de con tus compañeros de equipo, con Claro. tus amigos, con la gente pues, que compartes casi todos los fines de semana. A mí me... Sí, sí, o sea, muy bonito. Más que los... O sea, estos son trofeos, pero... Bueno, el único individual es este, pero luego el resto son con compañeros, que al final es lo que mola. Total, total. Es que al final creo que en la base de esta categoría del karting de rental es esa. Yo creo que es compartirlo con gente. Yo creo que no es esa parte del dos tiempos donde hay que mirar cada cosa que se dice, que compartes, que no, que... Porque al final es verdad que, uno, la inversión económica es muchísimo mayor. También es verdad que va enfocado ya a categorías más elevadas. Pero en esto empieza como hobby, yo creo que sigue siendo el hobby de todos los que corren o de la mayoría, que al final tenéis vuestros estudios, trabajos, etcétera, y que, coño, pues cuando llega un fin de semana, pues corres, compartes eso con la Sí, gente. la ilusión de compartir con las personas y Eso tal, la es. experiencia, que es lo que te he dicho un poco al principio de la entrevista, que al final lo que me motiva es la gente. Joder, compartir la alegría, por ejemplo, el otro día a las 2 horas, Marco Coronado gana la carrera con MV y bueno, y su compañero. Joder, pues yo me alegré por Marco un montón, porque me recuerda mucho a mí Marco. O sea, es un chaval que yo, no sé si se lo he dicho alguna vez, igual en algún comentario en Instagram, pero le digo, tío, es que me recuerdas a mí y sé que tienes un talentazo. Es un chaval rapidísimo, rapidísimo. Y me alegré mucho de que lo consiguiera, joder, y la victoria. Me alegré mucho por él. Sí, sí, y eso, compartir la felicidad un poco. Sí, 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 total. Más que el hecho de, pues, lo que he dicho un poco antes, de que la competitividad al final, si son tus colegas, pues te alegras igualmente, ¿sabes? Total, total. Y yo creo que eso solo pasa dentro del motor en este tipo de categorías, ¿no? Sí, Donde a la gente además le cuesta, porque al final, oye, es un desembolso económico que no todo el mundo puede hacer. Es verdad que está más a la mano en general que, pues eso, la siguiente categoría, que ya se va de madre, y que yo creo que la prioridad es, ya que me gasto el dinero, vengo a disfrutar, no vengo aquí a, como todos, puedes tener un mal resultado, alguna carrera, no todo siempre va a ser idílico, pero creo que la base de todos es, oye, pues además de que venía al karting, pues he conocido a este, he estado con los colegas del equipo, con los que no son del equipo, eso, que eso. tal, y que al final es un poco esa comunidad, esa familia que se va creando en todos los circuitos, en cada lado, de ir coincidiendo, ¿no? Y decir, hombre, pues al final Totalmente. acabas hablando de más cosas fuera del karting que del karting muchas Sí. veces, ¿no? Y que eso es lo que mola. Y bueno, pasando de trofeos, vamos a escuchar un poco la historia de tu casco. Cuéntanos, si quieres, cógelo y cuéntanos un poquito. Bueno, lo voy a ¿por qué la pillar. elección de este casco? Porque ese 29 que llevas ahí en el lateral. Cuéntanos un poquito A sobre ver, pues este es el casco que llevo desde que empecé en karting y tal. Le he ido haciendo modificaciones y tal. Bueno, aquí un poquillo cutre, con la pegatina y todo amarilla. Pero sí, al final es el casco con el que empecé. Y. A ver, hay gente que me dice, pero píllate un Bell, píllate un Arai, ¿no? Que hay que cambiar un poco. Pero es que yo. O sea, he tenido un Bell en mis manos, en plan de que me lo regalaron por los Reyes este año. Pero es que. O sea, como que notaba que no me hacía falta, ¿sabes? Como que yo estaba cómodo con esto, ahora cambiar otra vez. O sea, y te lo juro que fue tal que así. O sea, mi padre me dijo, pero ¿qué dices? Como que no quieres el Bell. Y no, le dije, es que estoy cómodo así con esto. O sea, al final no busco tener como la máxima calidad, sino estar cómodo. Y este casco es que, sí, puede ser un MT. Bueno, es algo básico, es un casco básico de iniciación. Pero es que yo estoy cómodo con él. Claro, sí, es lo que a ti te... Es algo que a mí me gusta llevar y tal. Y encima, pues ya llevo casi 5 años con él. Pues espero que sean algunos más, la verdad. No, no, total. Pues, oye, eso es raro de escuchar en sí, ¿no? Porque es verdad que los cascos por excelencia que a todos nos gustaría tener es eso, un Bell, un Arai, un Sparco de competición y así infinidad de marcas. Y, joder, decir, oye, pues priorizo mi comodidad fuera de la estética que pueda ser más guay o menos guay o lo más profesional o menos Pero es profesional. que además es que salió de mí. O sea, decir, si es que yo de verdad que no quiero el Bell, no quiero cambiar. O sea, estoy bien con esto. Considero que para el karting tampoco hay que tener un cascazo que flipas. Así que me preferí quedarme con el MT. Sí, sí. O sea, es como que a veces me cuesta cambiar las cosas, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, ¿y el 29 que llevas ahí en el lateral, por qué es? Pues mi número de la suerte, Ujú. un poco también influenciado por mi padre, que también es su número de la suerte.
Y nada, pues un poco el número que me representa. Ujú. Sí, sí. Qué guay. Bueno, pues ahí queda, la verdad. Lo voy a poner, ¿no? Sí, 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 déjatelo ahí puesto. Ahí, cuidado con los cables del intercom. Bueno, sin problema. Ahí, venga, perfecto. Bueno, pues ahí queda. Otro casco más que aprendemos y la verdad que, pues eso, que qué guay saber, ¿no? Que al final, eso, que lo que buscamos muchas veces, a veces perdemos el foco y decimos, oye, pues un bel porque es lo que más guay. Y no, Claro. tienes que correr con lo que, pues oye, uno se Sí, sienta o sea, cómodo y que, oye, si alguien corre súper cómodo, como a muchos de los pilotos que han pasado por aquí con Arai, Bell y tal, pues ahí está, perfectísimo, que se lo pinten, todo eso. Al final, la base, yo creo que el punto de verdad es que lo que lleves puesto es lo que, uno, te represente, dos, vayas cómodo y que te sientas a gusto cuando lo estás llevando. Sí, sí, de hecho tengo a lo mejor incluso pensado hacerle algún diseño Ujú, y tal a este. O sea, que de momento no es mi intención cambiarlo, ¿sabes? ujú. Porque de momento el 4 tiempos es lo que me voy a quedar. ¿Sabes? No tengo pensado ni 2 tiempos ni coches así a corto plazo. Así que con esto me vale además. O sea, no. De verdad que no busco el aparentar con un velo, tal, que, hombre, no digo que la gente lo haga. Es decir, tener un No, no, bel, total, pero que tener un comprarte un bel, bel pintarlo, por... algo propio, Claro. es algo que mola. Pero no sé, yo, o sea, tuve el bel y dije, buah, es que yo me quedo con mi MT. Pues mira, ahí queda y qué guay. Y para ir cerrando el programa, una vez que hablamos de esto, me gusta un poco de consejos que le puedan servir a la gente. Ya no solo como pregunta directa, sino un poco lo que, bueno, yo creo que la gente va aprendiendo a través de vuestra experiencia, de lo que hablamos previamente. Pero una pregunta y que me gusta hacer a los que pasáis y a la mayoría os la he hecho, que es, ¿qué le dirías en tu caso, al Pablo del pasado que empezó, ahora con la experiencia que tienes, qué le dirías si lo tuvieses delante? Pues diría que la cabeza es lo más importante. Le diría eso, o sea, que la cabeza es súper importante, que cuide de verdad el estar motivado, la confianza en sí mismo, el hecho de no frustrarse, sobre todo el no frustrarse. Es lo que a lo mejor llevamos hablando un rato durante la entrevista, que, que el hecho de buscar el ser el mejor desde el principio, el hecho de siempre querer estar en las primeras posiciones, igual no es el camino correcto. Que a veces es mejor que todo vaya llegando, como has dicho tú, que, que las cosas van a ir llegando poco a poco, que el aprendizaje no es algo que te llega el primer día y sobre todo en karting, porque es algo muy técnico. Al final llegar al nivel de los mejores es algo que requiere tiempo, requiere entrenamiento, sobre todo porque hay gente que yo idolatraba, como puede ser Alex López, que es el anterior invitado, que es alguien que yo pues tenía como referente, o Javi Garrido también de Creatia, sobre todo la gente de Creatia, que han sido durante una época el equipo dominante, pues han sido personas pues, que han sido referentes, y yo decía, vale, pues tengo que aprender de ellos, sobre todo aprender de la gente, recibir consejos, el aprender a escuchar también, muy importante, y esos son los consejos que daría, que poco a poco, que todo va a llegar, que el karting es algo que te puede dar muchas alegrías, pero muchas desgracias, y en parte eso se debe a la cabeza, a lo que va aquí dentro. Porque en pilotaje, es lo que digo, va a ir poco a poco, pero la cabeza tienes que mantenerla amueblada y sobre todo no forzarte a ti mismo. Y de todo, con la experiencia que tienes y llevas en esto del karting, si tuvieses que definir, si alguien te pregunta de fuera, pues oye, para que le describas el karting, pero con una sola palabra, el karting de 4 tiempos, alguien que no está metido en el mundillo y igual dice, oye, ¿eso qué es? ¿Qué es eso del karting 4 tiempos? Con una palabra, ¿cómo lo podrías describir? Diversión, la verdad. O sea, es un poco lo que he ido diciendo, que al final hay que priorizar, o al menos yo priorizo, la diversión frente a la competitividad. O sea, soy competitivo, obviamente, porque eso de intentar ser el mejor o de buscar la mejoría a mí mismo y tal, pues es algo que con el tiempo he ido aprendiendo a llevar, pero sobre todo el divertirse, porque en el momento en el que priorizas el ganar, el ganar, el ganar, antes que el voy a ver qué pasa, me voy a divertir, voy a ver qué pasa, ahí es cuando la gente se empieza a quemar de esto, porque es lo que te he dicho, que es que o el karting te puede gustar mucho o lo puedes odiar. Total. Que parece que lleves aquí a la Virgen en hombros todas las carreras diciendo, joder, y otra vez me voy sin ganar, y otra vez me voy sin ganar. Pues yo priorizo sinceramente el divertirse siempre, el disfrutar, el compartir las experiencias con la gente, y ya luego la carrera
en lo que depare. Ujú. Y el karting es para... es otra pregunta que no sé si la he hecho alguna vez, yo creo que sí, o seguramente formulada de otra manera. Pero el karting de la rental es para todo el mundo. O sea, para mí sí, ¿eh? Yo creo que el karting es para todo el mundo. ¿O tú crees que te tiene que gustar mucho esto para cogerlo? Sí, porque yo conozco amigos míos que, a ver, ¿puede ser para todo el mundo? Pues seguramente, ¿no? Porque al final... Pero no, es que yo creo que no es para todo el mundo, fíjate. Ujú. Es que yo creo que, o sea, tengo amigos que... Bueno, es que es una pregunta complicada, ¿eh? Pero, o sea, tengo amigos que les gusta todo el rollo este de los coches y tal, pero yo no me los imagino Subidos a competir. subidos a competir, carrera tras carrera. O sea, que te tiene que gustar esa parte Claro, competitiva, o tener esa parte sí, competitiva. y sobre todo el hecho de entender que no es llegar y besar el santo. Que a Que mí tiene un proceso. aquella primera dry wet me puso los pies en el suelo, pero no porque yo fuera prepotente antes, sino porque dije, vale, aquí hay mucho que aprender, esto es lo que me gusta, entonces Mm. voy a aceptar la crítica o consejo de cualquier persona. Y yo creo que hay gente que no está preparada para eso. Hay gente que dice, no, no, yo karting, buah, si cuando voy con mis amigos llego y gano. Ya. Entonces hay gente que yo creo que le jodería bastante decirle las cosas tal y como son. Y objetivos para el futuro, ya no solo para este año, sino para el siguiente. ¿Tienes alguno marcado ahí que digas, me hace especial ilusión y voy a pelear mucho por conseguirlo"? Un mundial, que no sé si este año a lo mejor cae. Un mundial y Ir luego... al mundial. Sí, ir a un mundial. Ir a un mundial, que este año todavía no sé si se va a poder o no. Y el año que viene, pues intentar la SODI. Que al final la SODI, o sea, es un campeonato que requiere mucho nivel. Al final todas las carreras de todos los circuitos normalmente son SODI, excepto Tarancón, que es TB Kart. Pero ir a un mundial de la SODI, uf, es algo que a mí, o sea, tengo marcado casi desde el principio, desde que comencé en karting. Sobre todo porque cuando yo entré en CKM, los chicos lo consiguieron el año anterior. Fueron al Mundial de París. En 2023 creo que fue, no me acuerdo. O 2022 incluso. Sí, 2022 diría. Y, joder, pues yo llegaba con esa alegría al CKM de decir, ostras, es que esta gente ha ido a un mundial, si aprendo de ellos y tal, igual yo también puedo conseguirlo. Y es un objetivo que tengo marcado desde que empecé. Un mundial de la SODI, de resistencia. Y ya luego, a ver, es muy complicado que yo me canse de las resistencias, o sea, porque es algo que de verdad me gusta bastante. Pero ya luego a nivel individual, igual el KWC, el CCK, que ha sido corrí las clasificatorias de España este año, me fue bastante bien. Quedé cuarto de junior y 20 de la general. Entonces, pues eso, igual el hecho de más ser una persona o un piloto que corre más individuales, lo tengo más a futuro. Entonces, lo del mundial de individuales es más a futuro. Pero, joder, lo del mundial de la SODI es algo que llevo con mucho tiempo, o sea, mucho tiempo queriendo, la verdad. Bueno, pues a ver si ahí seguro que se conseguirá. Motivación nos falta. No, no, por eso, hombre, que seguro que se conseguirá, pero lo que al final dices, ¿no? Que las cosas van llegando cuando tienen que llegar y que no hay que intentar correr antes de andar, ¿no? Al final. Pues nada, Pablo, hasta aquí la entrevista de hoy, esta tertulia, que yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Sí, De todos aprendo, que lo mismo que te preguntaba al principio, ¿no? Que se aprende al finalizar cada carrera. Pues yo de vosotros, cada vez que terminamos un programa, aprendo muchas cosas, ¿no? Sobre todo de cómo enfocáis las carreras, de dónde al final está ese punto de que muchas veces os vemos en pista y claro, no sabemos el trabajo, cómo lo planteáis, el esfuerzo que lleva detrás, ¿no? Sí, O sí, que sí, lleva cada totalmente. uno, que cada uno al final lo lleva a su estilo, pero lo que tenéis todos en común es que le ponéis ganas y sobre todo yo creo que ese punto, ¿no? de pasión y de quererlo Sí. es primordial para conseguir resultados. Si no lo quieres, si no lo buscas, al final obviamente no lo vas a acabar consiguiendo, o si lo consigues será seguramente de coña, por alguna suerte del momento, pero igual con esa sensación de que no lo ha ganado uno mismo, ¿no? Es para ganar y para tener resultados, lo principal es quererlo y disfrutarlo, sobre Totalmente. todo. Si no lo disfrutas, estás fuera, Sí, totalmente. sí. Eso es así. Y entonces, antes de despedir el programa, como hago al principio, os dejo vuestra cámara para ese último mensaje a quien lo queráis dar, ese último consejo para la gente que nos ve. Pues os dejo ahí un minutillo para que de igual manera, pues... Bueno, antes os quería dar las gracias a vosotros, porque esto que hacéis, la verdad es que, joder, al final
lo ve bastante gente que igual es aficionada a esto del mundo del karting y se proponen el hecho de empezar. Así que lo de los directos, también de las carreras y tal, agradeceros porque llegamos a mucha más gente y que al final esto del karting crezca, esto de que el karting crezca, perdón, es algo que es muy importante y a mí me encanta. O sea, cuanta más gente al final mejor, cuanta más gente le Total. guste, cuanta más gente pueda compartir la misma pasión que tengo yo por esto, pues mejor. Y Total. vosotros sois una gran ayuda para ello, para Pues llegar a más gente. Muchas gracias. Y bueno, pues a la gente decirle que, nada, agradecer sobre todo a mis padres por el apoyo, a la gente que lleva desde el principio, a Cigala, a Mariano del CKM y nada, a la gente con la que comparto las experiencias y las carreras. Y nada, que todo siga así, con buenas relaciones, con buen rollo. En pista no os dejo ni pasar ni media. Así que bueno, todo bien. Muchas gracias. Pues nada, Pablo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros, en a el día vosotros. de hoy. Esperemos que todos esos objetivos, todas esas metas, esos buenos resultados sigan llegando, que lo consigáis, que al final nos alegraremos mucho de veros ahí en pista y después de conoceros más, pues nos alegramos incluso más, ¿no? De cuando conseguís y vemos cómo lo celebráis, de las ganas y eso y la pasión que ponéis, pues mola mucho verlo desde fuera. Y lo que os digo a todos, en algún momento coincidiré con algunos de vosotros en pista, preparaos, o sea, vosotros sujetar fuerte el volante porque yo llego como un obús y lo que tenga que ser será. Verás. Así que no, pero yo encantadísimo si en algún momento coincido con vosotros Sí, en pista joder. de aprender pues todos esos truquillos, todas esas cosas que al final tenéis y hace el nivel que estáis llevando. O sea que nada, pues te deseamos, obviamente desde aquí, desde Mundocar, pues lo mejor. Muchas gracias. Y que se cumpla todo al final. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado un día más aquí en Mundocar Podcast. La verdad es que os damos las gracias por estar aquí ahí con la lanza con nosotros. Así que nada, ya queda menos para terminar esta primera temporada del podcast, de donde, bueno, cuando ya llegue verano ya os iremos diciendo, pero haremos un pequeño paroncete, pero sin dejar de subir contenido, obviamente, pero haremos ahí un pequeño paroncete, pero más adelante en los siguientes programas pues ya os diremos ahí cómo vamos a continuar para esa segunda temporada donde habrá cambios, donde yo creo que os va a gustar mucho, vamos a seguir metiendo ahí a nuestro estilo cosillas, pero que sin duda estamos seguros de que os va a encantar. Así que de verdad que muchísimas gracias por escucharnos un día más aquí en Mundocar Podcast. Nos vemos el siguiente lunes con más programas, así que nada, recordar que no solo hay que dar gas en las motos, sino también en el karting. Nos vemos el lunes que viene. ¡Chao! Adiós.